Bien, en honor a sostener la puntualidad de las mesas y las exposiciones, vamos a dar inicio a esta última tanda ya de exposiciones y conferencias del tercer workshop internacional guaraní en perspectiva regional e interdisciplinaria. A continuación vamos a tener una serie de mesas relacionadas con los estudios históricos del guaraní, diferentes comparaciones sobre archivos, variedades. Así que esta mesa es la mesa 9, la voy a moderar yo. Es un poco un ejercicio de picardía moderar la mesa en la que aparezco, así que voy a tratar de ser lo más decente posible con el tiempo. Voy a proceder a leer un texto que tengo preparado. Es un texto breve, solamente quisiera enmarcar un poco de qué va esto que escribí. Se relaciona con una de las vertientes del proceso de investigación que llevé a cabo o que comencé hace unos años con la poesía escrita en guaraní, en la primera mitad del siglo XX. A medida que iba avanzando y que iban surgiendo preguntas, empecé a realizar indagaciones bibliográficas, especialmente ver qué otras fuentes, qué más circulaba acerca del guaraní y del hacer en guaraní en las publicaciones, especialmente en libros, en conferencias, muchas veces en la prensa, en revistas. Y, y últimamente me encontré con varios casos en los que, bueno, se debatía y se discurría mucho en torno a la cuestión de la etimología y bueno, y la construcción de una ciencia tirando a la filología o la lingüística guaraní. Este, estimo que en su momento no logró llevarse a cabo nada concreto, es decir, se hicieron todos esbozos, se hicieron aproximaciones, pero los intelectuales quedaron como con la deuda pendiente, ¿no? Porque ni siquiera pudieron concretar en ese momento, estamos hablando de los años 20, 1920, 1910, no llegaron a concretar un cuerpo de especialistas que propusiesen algún tipo de hacer de gestión lingüística, hablemos así en lo inmediato. Es decir, sabemos que las políticas lingüísticas y la gestión sociolingüística, la glotopolítica, fueron desarrollándose décadas más adelante, pero acá vemos algunos esbozos. Entonces voy a proceder a leer esto, voy a compartir la pantalla de mi PowerPoint y voy a leer una parte. Cuando fuere necesario voy a avanzar con algunas diapositivas o retroceder. Más que nada, las diapositivas son ejemplos, son capturas. Entonces, esta presentación se titula Intelectuales guaranizantes en los inicios del siglo XX y voy a proceder a leer. La erudición a propósito de la lengua guaraní, el saber de la lengua y su dominio oral y escrito en la población criolla de la época colonial, mírese el mapa por donde se mire, no parecía constituir una preocupación más que para el clero de las misiones. Había un propósito claro de educación para la evangelización en aquel entonces. Estamos hablando de la época colonial, el guaraní jesuítico. La lengua como herramienta de catequesis, a pesar de los fines aculturadores, no deja de ser un saldo positivo sorprendente si observamos lo que queda de aquella lengua o aquellas lenguas, viéndolo desde el presente. Y es que el conocimiento erudito de la lengua per se, sin un propósito claro, no parece haber promovido más que algunas cuantas divagaciones hacia el final del siglo XIX y principios del XX. Y digo divagaciones porque se intentaba cerrar una brecha cada vez más pronunciada que separaba la lengua del pueblo, aquella jerigonza que no es ni guaraní ni castellano, a la que aludía la ya clásica expresión del padre Carriel, del modelo ancestral y puro que caracterizaba la literatura misional y el habla indígena. Teníamos esa brecha, ¿no? Si echamos una ojeada al mundo letrado paraguayo de las décadas posteriores a la Guerra Guazú, todavía podemos advertir expresiones juiciosas como las de Manuel Domínguez, temprano referente del Instituto Paraguayo y de la Política Nacional en Paraguay, que en una de sus conferencias sobre historia de la educación dirimía las funciones de las lenguas, concediendo casi salomónicamente al guaraní el mundo de los afectos y al castellano el del saber y la lógica.
Sabemos que no es una expresión privativa de Domínguez, pero que lo diga él es suficiente síntoma. Curiosamente, apenas una década después, el mismo Manuel Domínguez, un poco apartado de la carrera política, expondrá en el Congreso de Americanistas celebrado en Buenos Aires en ocasión del centenario de 1910 un estudio minucioso sobre etimología guaraní, tal vez hoy poco conocido, pero que en sus años alcanzó una trascendencia notable entre los intelectuales del Paraguay y alrededores. También ese gesto de reflexión sobre la lengua debe leerse como un síntoma, esta vez del viraje, ¿no?, hacia la reivindicación de la lengua y la protección de planes nuevos para su estatus en la sociedad del nuevo siglo. En esta exposición quisiera no dar tantos rodeos, pero sí promoverlos, como lo hicieron los guaranistas o guaranizantes, como se decían ellos, de la región hace poco más de 100 años. Quisiera plantear unos interrogantes encadenados para pensar en voz alta a propósito del conocimiento erudito de la lengua y del sueño nunca consumado, de fundar una filología guaraní, ya no preocupados por emplear la lengua en toda su complejidad y pureza con fines inmediatos, como el de evangelizar en siglos precedentes. Me pregunto si de qué servía a aquellos hombres cultivar el análisis filológico de la lengua guaraní, qué destino tenían los florilegios que veremos y disquisiciones que intentaban responder en un asomo de atomismo o desmembramiento anatómico mediante los ensayos de etimología comparada, que aportaban al saber académico estos ejercicios de divagación y debate sin rumbo. Ahí, Joaquín, vamos a discutir un poco para eso. Es cierto que mis preguntas pecan de juiciosas, pero nacen en una época atravesada por las urgencias, que mira aquella otra donde la demora y los florilegios retóricos parecían sumar no al conocimiento como tal, cuanto a la construcción de una imagen de autoridad intelectual. Como una referencia principal para este trabajo, tomo la aparición del libro, a ver si puedo compartir la tapa, Disquisiciones Disquisiciones filológicas sobre la lengua guaraní de Juan Wenceslao Guess, que compila una serie de intercambios epistolares entre voces autorizadas sobre el estudio de la lengua guaraní, y apuntaré el análisis de dichos intercambios para develar qué representaciones sobre el quehacer intelectual, filológico y sobre la propia lengua trasuntan los intercambios. No sé si voy a responder cuáles son las representaciones, pero sí al menos compartir un poco de lo que fui encontrando. Esto es casi un tirar las cartas sobre la mesa, ¿no? Este análisis nos situará frente a una red de comunicación entre integrantes de un circuito transfronterizo que se postulan a sí mismos y seleccionan a otros de su mismo ámbito como voces autorizadas en la materia y animan una discusión que da cuenta a la vez de un proceso de conformación nunca consumado, de una filología guaranítica, como dije. Y cuando digo las cartas sobre la mesa, estamos hablando de un libro que es así literalmente un libro epistolar. El intelectual puntano Juan Wenceslao Guess, conocido en la Argentina a fines del siglo XIX por su labor intelectual, pero sobre todo por sus trabajos de paleontología, se encontró en unos huesos de mastodonte en las orillas del arroyo Pirayú en Corrientes, y por una razón que no termina de dilucidarse en el libro, y se comenzó una encuesta a los especialistas lingüistas de esa época sobre cuál era el significado etimológico del nombre Pirayú. Y todo el libro, que tiene unas 150 páginas más o menos, se basa en las respuestas de estos especialistas, que son respuestas, son discutidas, ¿no? Son discusiones entre ellos. Entonces, para él eran provechosas estas preguntas porque le permitían generar una red de vínculos entre estos especialistas, estos referentes. Y no tenemos mucho sobre la encuesta, quiero decir, no, él no directamente no dice qué le preguntó, pero las intervenciones y disquisiciones en el marco de la filología todavía en ciernes no dejan de ser interesantes y curiosas. Este volumen cumplía una temprana función de nodo, vuelvo con esto, entre quienes se postulaban por entonces como especialistas de la lengua. Ahí tenemos al ya entonces ex vicepresidente del Paraguay, Manuel Domínguez, como referente indiscutido, merced a estos ensayos que mencioné. Otros referentes regionales de Argentina, que entre ellos están el legislador correntino Félix María Gómez, su par, el médico Benjamín Tomás Solari, que curiosamente es padre, si no me equivoco,
Solari Parravicini, este Nostradamus argentino, dato de color. Los juristas correntinos Lisandro Segovia y Tiburcio Alfredo Martínez, el comandante Luis de Cabral y el folclorista y fundador del Partido Radical en la provincia de Corrientes, Eudoro Vargas Gómez. Del total de intervenciones, la más voluminosa en discusiones, saberes, objeciones, incluso ironías, es la respuesta de Vargas Gómez. No me voy a detener en cada respuesta, pero sí quisiera señalar que este diálogo revela fuertes representaciones sobre la armonía, la suavidad, la musicalidad de la lengua guaraní, es decir, eruditos que, a pesar de toda la erudición de la que se jactaban, sostenían todas estas representaciones, estas cristalizaciones claras, ¿no? Sobre la lengua. Bueno, y una adscripción clara a una teoría de conformación de la lengua desde la onomatopeya y constantes, constantes referencias a Max Müller, a las gramáticas comparadas de la época. El debate no decanta en un acuerdo sobre el significado etimológico, nunca llegan a nada, pero revela intentos y frustraciones de los propios intelectuales sobre la gestión institucional de las lenguas. En este sentido, sobresale el testimonio del doctor Solari, que voy a compartir por acá, a ver si se me tapa un poco a ver si puedo avanzar con la diapositiva. Este es un fragmento de la carta del doctor Solari, donde él dice, si yo hubiera tenido la suerte de que un ministro de Instrucción Pública, amigo, escuchara cierta vez la insinuación que yo le hiciera para que creara en los colegios nacionales del país la cátedra de filología, que podría llamarse regional, hoy tendría usted maestros en Corrientes que dilucidaran la sencilla cuestión que le preocupa y a cuya solución voy a concurrir gustoso creyendo estar en la verdad. Hay esta aspiración, ¿no? De tener espacios académicos para discutir la lengua regional, la lengua autóctona. Y poco después se revelan algunas conversaciones no registradas sobre la posibilidad de materializar estos proyectos lingüísticos. En algún momento le dice, esta justa filológica, de la cual seguramente ha de sacar consecuencias provechosas, como lo espero, sí consigue llevar a cabo su propósito de alcanzar la creación de una cátedra de filología en la forma que ha tenido a bien manifestarme. Entonces, al parecer hay una aspiración, al menos ahí entre estos intelectuales correntinos, pero avanzando en las lecturas no se ve nada concreto. Sí se ven muchos debates, dilaciones en torno a esto. Bueno, acá se ven algunas expresiones, por ejemplo, en la vía que insensiblemente ha adoptado, podría seguir de digresión en digresión indefinidamente y sin fatiga. No así, sin embargo, para el lector y especialmente para el que ha determinado esta justa filológica. Bueno, ahí está el fragmento que leí recién. Y más adelante dice, a ver si puedo descubrir esta parte, es efectivamente Pirayuí, están hablando de la expresión, ¿no? El significado. O es que esta palabra, tal como ha llegado a nosotros, no representa sino una degeneración que se ha venido operando hasta cristalizarse en la actual a través de infidelidades de pronunciación, de infidelidades o dificultades de escritura, o debidas al mayor descuido de cada nueva generación con respecto a la pureza de la palabra indígena. Constantemente aparecen estas dudas, estas incertezas bueno, de qué estamos hablando al final, porque estamos discutiendo sobre la grafía de la palabra, pero no sabemos siquiera si quienes escribieron la palabra escucharon que la palabra sonaba así, si el sonido era otro, si el sentido era otro. Entonces, esta obra nos sirve como referencia como para ingresar a un mare magnum de otros debates que se me fueron apareciendo en obras que, de hecho, estos referentes a los que consulta Hess son autores de algunos ensayos, de varios de ellos publicados, y sobre eso voy a mencionar ahora algunas cosas. Tengo algunas capturas más para mostrar, pero es un montón y es como para detenerse en cada una. Entonces sigo mi reflexión como para ir cerrando en uno de los puntales de estatura académica y aspiraciones cercanas a una suerte de suma guaranítica, que es uno de estos libros, a ver si tenemos acá, Orígenes y Leyes del Lenguaje de Alfredo Martínez, y el ensayo de filología, vocabulario de español guaraní de Benjamín Tesolari. Encontraremos publicaciones realizadas en Corrientes, Buenos Aires,
que abordaban la materia filológica y lingüística con un enfoque fuertemente enciclopedista, auxiliado por paradigmas al uso de la época, decía el positivismo, la mirada evolucionista que abordaba las lenguas como un organismo a diseccionar, a la vez capaz de determinar grados y jerarquías entre lenguas inferiores y superiores, y los enfoques inspirados en las mitologías comparadas que todavía encontraban en el Babel de las lenguas un tronco común, de modo tal que pudiesen equipararse el guaraní con el griego, el árabe, el sánscrito. Esta idea estaba muy fuertemente así consolidada entre estos intelectuales y tal es así que empiezan a relacionarlo con otras teorías como la del hombre americano de Florentino Meguino o mismo la del el origen atlante de los americanos, es decir, decían los americanos venimos de la Atlántida o somos la Atlántida y somos aquel mito griego, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo de Benjamín T. Solari haciendo estos paralelismos, ¿no? Como una expresión angaité en guaraní tiene su equivalente a agape en griego y no puede resultar más que curioso y simpático verlo representado así en nuestros tiempos. Para ese entonces era muy serio, ¿no? Entonces, parecen conformar estos libros un catálogo medio aleatorio así de publicaciones y de razonamientos que después se van a ir quizá afinando más y hacia los años 50 vamos a tener textos más cercanos a un ejercicio lingüístico y gramatical muy sólido, como los del Padre Guas, Saturnino Muniagurria en Corrientes, el mismo León Cadogan, Ortiz Mayans. Bueno, y en mi caso, una reflexión final que sumé a los debates, o gracias a los debates que tuvimos ayer, no puedo dejar de recuperar unas líneas muy contemporáneas de Ticio Escobar sobre la crisis de la representación que acusan las artes, que introduce diciendo que las sociedades, dice Ticio Escobar, se construyen inconclusas siempre bordeando oscuros vacíos de significación. En cuanto no pueden ser cubiertos por el lenguaje, precisan regímenes de pensamiento, sensibilidad e imaginación, que en algún momento de sus derroteros asuman activamente la carencia de objeto o la poquedad de concepto. Me pregunto si podemos pensar en esos oscuros vacíos y ese acto de bordear como si fuesen esa frontera temida, sea la letra, el saber de la lengua, el conocimiento del mundo. Aquello que está presente, que se le habla guaraní, su historia como arcano en la vida cotidiana de estos intelectuales, pero no termina de comprenderse a fondo y urge en un mecanismo de interpretación, es decir, ¿por qué ellos querían saber tanto del guaraní si no había como no llegaban a concretar un plan para eso? Y si no permanece latente la mentalidad colonial de dominación también, ¿no? La necesidad de dominar el saber sobre la lengua para asegurar la propiedad y la apropiación del mundo letrado sobre la lengua. El vértigo de reconocer su desconocimiento en varias oportunidades los lleva a hacer asumir sus limitaciones históricas y de conocimiento, ¿no? Puesto que no tenían registros escritos suficientes, no tenían acceso directo a las comunidades, es decir, no solamente acceso directo, sino amplio a las comunidades hablantes y se ahogaban en el curaciones. Tiro estas últimas preguntas para seguir explorando. ¿Cuáles son los mecanismos de edición y difusión de estos libros? ¿Cuáles son sus caminos capilares? Cito un poco en palabras de Fabián Vega para llegar a las manos de los destinatarios concretos, que son otros miembros letrados. Si existía un propósito claro de conformarse como órgano de gestión, promoción, educación, ¿qué sucede con Manuel Domínguez o Eudoro Vargas, que eran figuras políticas importantes y no parecían interesarse más que saber la lengua y no gestionar o promover ideas políticas sobre ellas o ideas de acción, ¿no? Y aún teniendo en cuenta que los separaban varias décadas del modelo de gestión de las lenguas, no puede pasar desapercibido que sus conexiones sostenían una aspiración, anhelo más que meta, de conservar, fortalecer, aristocratizar la lengua y todavía no sabemos qué le faltaba para llegar para cumplir ese paso. Con esto quiero cerrar. En 1923, en Paraguay, en Asunción, sí se constituye una sociedad cultural guaraní que tenía como fines crear una biblioteca y un museo de la lengua, por ejemplo. Pero eso es harina de otro costal y hay mucho por decir todavía, así que muchas gracias. Creo que me pase más. En otro momento compartiré las 23 diapositivas que preparé. Bueno, vamos a continuar, decía, en honor a la puntualidad para no robar tiempo, con la siguiente ponencia de Joaquín Ruiz Bizarreta, que forma parte de la École des Arts d'études de Ciencias Sociales de Francia.
Su ponencia se titula Etimológicas o la cratilia guaraní. Todo tuyo, Joaquín. Gracias, Rodrigo. Tan puntual que comienzo 2 minutos antes. Em, pero para dar más lugar a las preguntas o comentarios, em, quizás puedo enganchar directamente. A ver, voy a lanzar esto. Y comienzo también em, con un tema casi, casi el mismo, un tiempo después, digamos, enganchando. Em, que también es así como tirar cartas sobre la mesa, como vos decís, ciertas eh, reflexiones más contemporáneas, aunque son de larga data. Y por eso me gustaría comenzar con eh, el famoso poema de Borges sobre el golem de Praga, o sea, inspirado en la leyenda del golem de Praga, pero que comienza con otra referencia, digamos, clásica al diálogo el crátilo de, de, de Platón y comienza el poema diciendo: si, como afirma el griego en el crátilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Es decir, que en estos dos primeros párrafos del Borges mezcla, digamos, el crátilo de Platón con, digamos, la cábala eh, y misticismo judío que le permite hablar del nombre de Dios que habrá creado, digamos, el golem. Eh, por supuesto, Borges, digamos, eh, lastimosamente por él en español se dice crátilo y no cratilo para que rime mejor con Nilo. No soy helenista para saber cómo se dice exactamente en griego. Pero en lo que también se equivoca Borges, o sea, no se equivoca, sino que no necesita ser filósofo él para ser un buen poeta, algunos dicen que es su mejor poema, es que el griego, Platón para algunos, Sócrates para otros, pero eh, en realidad no afirma tal cosa en el crátilo. Es crátilo el que afirma, es crátilo según Platón, que afirma eso en un diálogo llamado crátilo. Em, También el crátilo de Platón aparentemente no es exactamente el verdadero crátilo, sino que Platón, digamos, es una especie de docuficción, como se diría hoy, para discutir algunas ideas y así. Pero sin entrar en problemas que vamos a dejar a los helenistas, eh, la idea es venir a esta discusión de origen, una de las primeras de índole lingüístico, digamos, en la filosofía griega, que de un lado Crátilo sostiene que las palabras son la justa designación de las cosas, habla de una idea natural, susein en griego, que las palabras corresponden naturalmente a lo que designan, y por el otro lado, Hermógenes dice que el significado, digamos, que la relación entre significado y significante es arbitrario, más próximo, digamos, a lo que un tiempo después Saussure va, digamos, a ser famoso, digamos, esta idea de la arbitrariedad entre el signo y el significado, no recuerdo cómo era exactamente. Pero en todo caso, a partir de este problema filosófico que plantea el griego, digamos, lastimosamente para mi PowerPoint, Rafael no le pintó ni al Crátilo ni a Hermógenes en su cuadro, así que
otros personajes que están en el diálogo. Está Sócrates, que interviene eh, en el diálogo y no adhieren ni siquiera a la proposición de Crátilo ni a la de Hermógenes. Hace, digamos, una especie de discute con ambos para llevar la discusión allá, más allá de esto. Es justamente como lo recuerda Gérard Genet en Mimologique, Voyage en Cratili, que es de donde yo saco el título, digamos, a la cratilia guaraní. Gérard Genet justamente analiza y justamente dice que Sócrates no le da la razón a ninguno de los dos y según Genet estaría más cerca de Hermógenes que de Crátilo. Eh, y también dice, digamos, que esta idea de la etimología es, digamos, algo, un problema bastante occidental en la literatura, y va analizando otros casos. Pero justamente para venir a a lo que nos interesa, digamos, y que yo le llamo la cratilia guaraní, es hablar de algunos casos, y hay miles de disquisiciones, vamos a decir, etimológicas. Todos los días creo que en Paraguay nos podemos poner a discutir sobre de dónde viene tal o cual palabra y la discusión se puede hacer eterna y en muchos casos puede ser muy divertida. Pero me quiero centrar en una palabra eh, que, que, digamos, hizo correr mucha tinta desde comienzo del siglo pasado, cuando Rosicrán, Narciso Recalmán, ella es famoso, esto en Paraguay se sigue diciendo de vez en cuando, con algunas variantes, digamos, que cuñá para mujer vende, Colmán dice lengua maldita, en Paraguay muchas veces dicen lengua del diablo, y que cu vendría de kun, lengua, y ña de ñañá o de añá, entonces eh, sería esta la etimología, por supuesto. El lado sexista es claro, digamos, no hace falta entrar a discutir eso. Sobre todo por la relación también que casi siempre quien se da la etimología de cuñadas también se da la etimología de Cuimbaé, y Cuimbaé sería el dueño de su propia lengua, Cuimbaé. Eh, entonces, eh, por un lado, tenemos el famoso caso de Cuñá de Colmán, que en distintas versiones en Paraguay se repite, creo que hasta diría cotidianamente. Eh, y Eh, por el otro, podemos saltar a hoy en día a un poeta de, de igual fama, digamos, como Gregorio Gómez Centurión, que dice que cuña significaría cuerpo que da fruto, lo dicen varias en Tetá, Gambú, uno de sus poemarios, pero también en otros escritos, inclusive justamente eh, elabora una teoría, digamos, defiende esta teoría de que las palabras corresponden a lo que dicen y habla de que reenvían a su esencia, usa ese término. Eh, para Gregorio Gómez Centurión, para llegar a que sea el cuñado, sea el cuerpo que da fruto, en primer lugar dice que Q significaría cuerpo, dice que analizando otros términos llega a esta conclusión, por más de que, digamos, GT, TT, digamos, cuerpo, existe de otra forma en guaraní, pero este es Q, él encuentra en primer lugar Curuzú, dice que Curuzú no es, digamos, un préstamo de la cruz en español, no es un hispanismo de cruz, sino que es el cuerpo grande, Q, cuerpo Uruzú grande,
Y también kunumi, kunu, kua, kua, kupu, serían, digamos, variantes que están formadas con esta idea de cuerpo. Entonces, por asociación de ideas, dice que en todos estos casos hay esta raíz de cuerpo que sinceramente yo no veo eh, que Q haga referencia al cuerpo, pero esa es su idea. Y además, digamos, volviendo a la etimología que propone de cuña, ña sería, digamos, un alomorfo de a, fruto, para decir que es el cuerpo que da frutos. Y Quimbae, si mal no recuerdo, sería una vez más el cuerpo que es suyo mismo, algo así, eh, porque no da frutos, digamos. Eh, entonces, eh, eh, de esta eh, habiendo tanta, digamos, diferencia entre cada etimologista, es cierto que hay un siglo entre uno y otro, pero aún así existe más o menos el mismo espíritu muchas veces de encontrar estos significados. Eh, me, me interesa no la etimología, sino esta forma de reflexionar sobre la lengua. Yo mismo, por supuesto, yo creo que nadie que trabaje sobre el guaraní o lo que sea puede impedirse de hacer de vez en cuando alguna etimología. Yo mismo, durante mi trabajo de campo entre los Mbuya, por ejemplo, hacía de vez en cuando hipótesis eh, completamente de las que debería estar de las que debería tener vergüenza. Por ejemplo, hay un episodio del mito de los gemelos en el que Añá, los enemigos de Sol y Luna, pescan y Añá le pesca a Luna y le come, así como le comen a Luna. Este episodio de la mitología es muy común en la mitología tupi-guaraní y como le invita a Sol en un momento dado, le invita a comer el pescado que en realidad es Luna. Eh, este, no sé, en un momento dado se me ocurrió preguntar si por el hecho de que hay que invitar el producto de la pesca, es que en guaraní se dice pira yopoy por pescar, yopoy, digamos, compartir. Y el viejo jefe en guaraní con el que estaba me dijo, no, 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 es ustedes, los blancos siempre hacen cosas etimológicas, no es así, no piense así. Se dice pira yopoy porque yopoy significa compartir, pero también significa dar de comer. Entonces, cuando uno dice pira yopoy, lo que uno dice es, me estoy yendo a dar de comer a los pescados porque uno con el anzuelo le da de comer a los pescados para pescarles. Otro tipo de pesca que no es con anzuelo no se llama pirayopoy. Entonces, comencé a tener también cuidado, digamos, de hacer demasiados ejercicios etimológicos y mezclando con mitología, es todavía peor. Eh, y, la, y sobre todo cuando el jefe, digamos, me hace notar, me dice que somos nosotros los que inventamos la etimología, también digamos, comienzo a tener cuidado. Pero entonces, ¿cuál es el medio por el que de repente podemos, por supuesto, queremos saber de dónde vienen las palabras, por no decir etimología, etimológicamente etimología significa eso, de dónde vienen las palabras? Eh, y en un caso descubrí, digamos, o sea, con placer, digamos, el poder que tiene, digamos, lo que le llamo lexicografía comparada cuando uno va más allá de una sola lengua y trata de comparar los términos, que es lo que no descubrí que hay que hacer, pero descubrí que es fácil hacer. Fue el caso del término por acá, que con un colega, Michael Ogantan, en una ocasión justamente
me mostró el manuscrito de Luján sobre el que él trabaja mucho. Y había un término por acá que en Montoya está traducido como cazar o pescar y que aparece todavía en la mitología guaraní en ciertos episodios. Es como pero en todo caso yo más lo entendía según mi conocimiento de mitología de los guaraníes contemporáneos, como compartir el producto de la caza o de la pesca. Y entonces así que llegamos a una traducción más satisfactoria, digamos, que simplemente aplicando exactamente lo que dice Montoya en el diccionario sobre este término. Y yendo más allá, por ejemplo, fuimos a, digamos, sí, em, a digamos, comparando otros diccionarios en otras lenguas tupí-guaraníes y vemos cómo así por acá, en algunos casos, significa, para simplificar, eh, proporcionar alimento, distribuir el producto, y en otros casos significa pescar, como tapiete, eh, abastecerse de pescado y caza, joler el guarayo, eh, polacá, como lo transcribe Renan, François Renan en la lengua guayampí de Guyana Francesa, sería alimentar a alguien. eh, en otro diccionario de la lengua guayampí del lado brasilero, digamos, significaría cazar. Entonces, de hecho, yo también le consulté a François Renan y me dijo, sí, tenés razón, traduje así en el diccionario, pero significa cazar y distribuir, cazar o pescar y distribuir, y así también en Omagua, en otras lenguas, podemos ver que engloba las dos cosas, cazar o pescar y distribuir el producto de la caza. Entonces, este método, digamos, comparar las lenguas tupí-guaraníes, eh, puede ser muy útil en vez de estar descomponiendo el término en sufijos y prefijos y raíces. Por acá era completamente insatisfactorio hacer eso, a pesar de que hay gente que trató de hacerlo. Eh, entonces, volviendo a la etimología de cuñá, justamente Domingo Aguilera, más o menos en la misma época, publica un artículo. Nuestro artículo se publicó en 2021, creo que finalmente. Este artículo en 2020 propone justamente, para desentrañar las etimologías, en este caso cuñá, ir buscando en otras lenguas tupí-guaraníes y compara muchos diccionarios de distintas lenguas tupí-guaraníes. Creo que lastimosamente para volver a hacer lo mismo, digamos, que es descomponer la palabra en sufijos y afijos y raíces, hay veces que después ya es irreconocible y dice que cuñada sería dueña de las plantaciones, el sufijo ya, bastante conocido, es que según el autor tendría un alomorfo en ña, eh, y de las plantaciones COG, que según el autor también tendría una alomorfo en Q. Entonces, cuña, la dueña de las plantaciones, lo que reenvía a una idea bastante, o sea, esencialista, de que es cierto que las mujeres tenían el rol de agricultoras, normalmente en las sociedades, digamos, amerindias, de tierras bajas por lo menos, y cuando la agricultura existía entre estas sociedades. Eh, entonces, vuelve, digamos, a Domingo Aguilera, a pesar de que da un paso, yo creo, vuelve a proponer, digamos, otra etimología, vamos a decir, bastante próxima a Crátilo, porque busca una esencia En el caso de Gregorio Gómez Centurión, él también habla de esencia, no así Domingo Aguilera. No recuerdo, no sé si reenvía una esencia, un esencialismo. Pero, eh, ¿qué pasa con el término
cuñá y sus condados en otras lenguas tupí-guaraníes. Yo me fijé. Y por ejemplo, en Guayampí de Renan, una vez más, cuñá, cuyán, no sé cómo se pronunciaría. Normalmente este diccionario es un alfabeto fonético. Entonces, en Guayampí sería hermana, sœur, o hermana clasificatoria. Entonces, no necesariamente, sí, es una mujer, pero no necesariamente eh, es mujer. Evidentemente, eh, cambia de entidad, vamos a decir, sociológica. También tenemos, ella justamente explica qué significa, que hay, digamos, otra etimología en lenguas tupí-guaraníes como en Tembé, Kunzá, en Emerillón, que es el teco, la lengua que está al lado, es también hermana. Entonces habla eh, de estos cognados en otras lenguas tupí-guaraníes en un diccionario mucho más actual, digamos, de la lengua emerillón, o como la llamamos hoy, teco. Cuña también significaría hermana y es un término reservado a los hombres, así como, no sé, Xenindu, en guaraní paraguayo. Eh, 5 minutos, Joaquín. sí, sí, sí. En la lengua Cucama Cucamiria de la Amazonía peruana, cuña, también omito todos los otros diccionarios tupí-guaraníes donde cuñá significa mujer, por supuesto, pero encuentro estos ejemplos en los que cuñá significa un poco otra cosa. Cuña sería hermana, más o menos similar, a pesar de la distancia que hay entre estas dos sociedades. Hay que ver la historia de estos dos grupos. Hermana de un hombre, cuña también podría ser prima, pariente lejana de mujer, eh, y así. Por el otro lado, si buscamos cómo se dice mujer en Guayampí o en Tecó, vemos que mujer se puede decir güenguí, algo que es muy parecido, por no decir la misma cosa, que en guaraní significa vieja. Entonces, para decir mujer en Guayampí sería güenguí. Igual en Tecó, que son dos lenguas muy próximas, están una al lado del otro, digamos. Eh, y lo que es interesante, por ejemplo, en este diccionario Tecó, es que Güenguí también significa mujer. Y tenemos una frase, por ejemplo, Güenguiete y Membú. Más o menos se podría casi leer así, leo muy a lo guaraní paraguayo, eh, que significa su hijo es una mujer, su progenitura, digamos, es una mujer. Son enfant est une fille. Lo que en guaraní paraguayo significaría guaraní, Güenguiete y Membú significaría el hijo, el hijo de esa mujer o el hijo de la mujer ya es anciana. Y, por ejemplo, si en teco se dice Inuihui, eh, significa en teco significa tiene muchas novias y en guaraní paraguayo significaría es vieja. En guaraní paraguayo, en los guaraníes, digamos, de nuestra zona. Entonces, justamente, y me pasó hablando con un guayampí una vez, tratando de pegarle alguna palabra, estaba diciendo otra cosa, algo próximo, pero no exacto. eh, Se producen fácilmente malos entendidos. Entonces, eh, al fin y al cabo, Huaymuí o Cuña, hablando entre Paraguay y Guyana Francesa, o entre Guyana, eh, no hay una designación de la esencia, evidentemente, no reenvía a la naturaleza de lo que queremos designar. Eh, es necesario una convención, digamos. Eh, entonces, es necesaria una convención, quizás, no voy a entrar a discutir, mucho menos ahora, el Saussure y Benveniste, que también entran a discutir esta idea. Lo que yo creo que es seguro que es necesario una convención, digamos, para entendernos,
saber en qué, digamos, código estamos hablando para saber en qué palabra decir o no. Y para terminar, digamos, justamente con el chiste que puedo permitirme hacerlo porque estoy hablando en español y no en portugués, y decir que un hombre pelado corre con su saco en la mano detrás de la buceta. En español no pasa nada si digo eso, pero ahí veo que Ivana se escandaliza, Eduardo Neumann también, si digo eso en portugués. Entonces, pasa un poco lo mismo y bueno, esas son las más que conclusiones. Evidentemente hay que tener cuidado para hacer eh, estas etimologías y tener en cuenta que hay que estar de acuerdo en qué lengua, en qué código, digamos, estamos hablando para entendernos y que no sé si necesariamente el signo y el significado son arbitrarios, pero hay que limitar esa arbitrariedad, digamos, teniendo estas convenciones y saber precisamente de qué estamos hablando. Así que me despido con un AIPOPB hasta ahí y le dejo la palabra a quien siga, a Ivana. Muchas gracias, Joaquín. Está como para... Vamos a aprovechar después la charlita. Vamos a continuar ahora con la presentación de Ivana Pereira Ivo, de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, con su ponencia Categorizações na Língua Guaraní. Te cedo la palabra, Ivana, bienvenida. Estás muteada, ¿eh? El micrófono, Ivana. Está cerrado. Micrófono. Ok. Agora Ahora, me ouvem? ahora Ok. sí. Então, buenas tardes. Quero dizer de antemão, vou usar português, a agradecer pelo privilégio de estar aqui nesse evento, pela segunda vez. É um privilégio ouvir o Rodrigo, muito bom ouvir Joaquim, e os trabalhos que também dialogam com aquilo que a gente pretende apresentar ainda aqui brevemente. Então, quero agradecer, é realmente, de verdade, um grande privilégio para mim. Falar um pouco sobre as categorizações da língua guarani, umbiá, falada no Brasil. Ah, bem, naturalmente, as línguas naturais, elas categorizam o mundo de modo particular. E essas diferentes categorizações têm inspirado, nos estudos linguísticos, diferentes modelos, diferentes hipóteses. O relativismo linguístico é uma dessas hipóteses, que, em sua versão mais, talvez uma versão mais dura, chega a afirmar que a língua molda ou modaliza ou forma o pensamento, considerando as diferentes categorias. O relativismo cultural, o determinismo cultural, a língua iria então determinar o comportamento, a forma como categorizamos o mundo, então determina o comportamento, os pensamentos, as emoções. Trago aqui uma breve citação apenas para ilustrar do Worth, que diz que eu passo a citar de uma tradução do português. Constatou-se que o sistema linguístico de base, em outras palavras, a gramática, de cada língua não é meramente um instrumento reprodutor para expressar ideias, mas sim o próprio modelador de ideias. O programa e o guia para a atividade mental do indivíduo, para a sua análise de impressões e síntese de seu estoque mental. Então, a formulação de ideias, continuo na citação, não é um processo independente, estritamente racional no sentido antigo, mas faz parte de uma gramática específica e difere em menor ou maior grau entre as diferentes gramáticas. Isso aqui é citando o Benjamin Worth. Ah,
Então, nos relativismos, como a gente pode perceber, as representações sobre o mundo são pensadas em torno de um mundo uno, singular e total. Trago para nossa breve reflexão aqui o perspectivismo ameríndio, tal como proposto pelo antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Cito: todos os seres veem, representam o mundo da mesma maneira. O que muda é o mundo que eles veem. Então, nessa proposta do Eduardo Viveiros, estou ainda citando, o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeito ou pessoa, humanas e não humanas, que o apreendem segundo pontos de vistas distintos. Isso aqui nos interessa quando pensamos nas categorizações. O Joaquim mencionou as narrativas, as mitologias, não é? E quando a gente lê, inclusive mencionou uma das importantes narrativas, não é? Que é quando a lua é pescada, né? Então, você tem ali figuras que para nós seriam não humanas, mas fazendo ações de humanos. E esses pontos de vistas nas categorizações da língua guarani-umbeá que nos interessam. Então, como propõe o Eduardo Viveiros de Castro, é, no perspectivismo ameríndio, isso é um estudo que ele faz com grupos indígenas da Amazônia. E eu estou tentando refletir isso à luz da língua guarani. Então, ele diz que em condições naturais, humanos veem humanos como humanos e os animais como animais. Em condições excepcionais, humanos veem espíritos. Então, por exemplo, nessa mesma narrativa que o Joaquim mencionou, há um dado momento em que a mulher grávida, daquele que seria o Quaraí, ela chega então à casa daquela ancestral chamada de Ari, que é um termo de parentesco da língua guarani, para avó, para ancestral. E depois na narrativa, para quem tem contato pela primeira vez com essa narrativa, vai perceber que se trata de uma onça, não é? Então, talvez dizendo um animal com um humano, ou depois um espírito com um humano, e as categorias vão se alternando. Animais, segundo ele, predadores e espíritos, veem os humanos como animais de presa, e animais de presa veem humanos como espíritos ou como animais predadores. Pensando na língua guarani, quero falar um pouco sobre o termo ouvi, que aparece aí na narrativa registrada por Cadogan, Ireté Quaraí. E eu vou trazer eu vou trazer duas citações por conta do nosso tempo. Quando aquela Jari está conversando com o Quaraí, dando instruções para que ele não vá para um certo local. Ela diz, então, Kuva é Kaagurovune Tapeoime, que o Cadogan vai traduzir como aquele monte azul, né? Não deveis ir, aquela mata ou aquele Kaaguya mata, né? Aquela mata azul. Chama a nossa atenção ele descrever, traduzir como azul, ah, uma vez que essa palavra reflete no espectro de cores do Guarani, tanto azul como verde. Naturalmente, se ele traduzisse verde, nada nos chamaria atenção sobre isso, mas dizer um monte ou uma mata azul, isso nos chama a atenção. Noutra passagem, agora falando da Uvetenondé, outra narrativa, página 49, ele então apresenta o Pindou, Umbodjerá, Uwumbuteranle. Escreve junto, mas a base lexical aqui está. Nós sabemos então da mitologia, né, usando um termo eu prefiro realmente usar narrativa, né? Mas trazendo esse conceito, ele traduz então para palmeira eterna, né? Uma palmeira eterna. A gente sabe nas narrativas, é comum o Guarani, pelo menos aqui no Brasil, os Guarani-Umbiá explicam e dão conta e falam dessas 5 palmeiras sagradas, né?
O fato que eu quero chamar a atenção aqui é que a tradução do Cadogan é eterna, usando a mesma base. Pindó, palmeira, eterna. Bom, o fato é que o "ru" está inserido primeiro numa categoria, cores, azul e verde, mas também pertence à categoria do sagrado. Por sua vez, desculpe, o termo já está inserido noutra categoria, que é o Maran 1. Então, teríamos duas grandes categorias, Maran e Maran 1, o perecível e o imperecível, e aí ali se encaixa o termo ovu. Então, com isso, a gente passa a pensar um pouco mais atenção nessas categorias perceptuais. Então, olha, quero compartilhar um pouco. As cores, então, o verde e o azul, para o mesmo termo ovu, e também a cor do sagrado. Assim como acontece com o Ju, já apareceu numa das apresentações hoje também amarelo, mas também a cor do sagrado. Ah, então, aí a gente caminha para outras categorias, como eu quero destacar três palavras aqui: o cansim, que é cheiroso, fragante, e fedido em português, apestoso. E aí o né, então, veja, são sentidos opostos. A gente diria, olhando rapidamente, dizendo, são antônimos, né? É tanto um som de música, como mimbi, como um ruído, de aguá em waipá. Em português, a tradução dada foi o cachorro late ou latiu muito. Que, na verdade, foi quem inspirou a nossa busca por essas categorias. O sentido de doce e salgado, simultaneamente. Então, dá palavras como água doce ou água salgada, taquaré, cana-de-açúcar. Então, ele entra aqui como um qualificador, um predicador. Então, essa categoria. Então, veja, o que eu estou considerando aqui são categorias maiores. O cantim, dentro de uma categoria maior, cheiro. O nhé, dentro de uma categoria maior, som, na falta de achar outro nome. E o é como pertencente a uma categoria maior, sabor. E aí os sentidos diversos ali dentro. Essas categorias também permitem a criação de novas palavras. Por exemplo, quando a gente vai olhar as narrativas que contam da, da organização, a visão cosmológica, a gente tem o Neenrueté, o Neentietê, né? As chamadas, uma tradução possível, palavras alma. Enfim, eu poderia citar várias palavras aqui criadas a partir do Neen, como Nhengatu, né? A palavra da língua amazônica aqui falada no Brasil, o Guarani, o pássaro que fala, papagaio, enfim. Mas há também categorias predicadoras, essas também predicam, né? E eu queria mostrar um pouco, pensar um pouco com o Porã, bom, bonito, mas também o sagrado, como o tapé-porã, normalmente compreendido como o caminho sagrado. Dentro da categoria também Maranhão 1, que se opõe categoricamente ao Vai, que seria ruim ou feio ou não sagrado, dentro da categoria Marã. Assim como a Tsi, enfermo ou não sagrado, dentro da categoria Marã. Então, isso nos retoma a ideia apresentada por alguns especialistas já na língua guarani, antropologia, estudos antropológicos, que falam dessa categorização maior, presente na Uitenondé, os elementos originais, a gente tem isso lá em Cadogan também, o Eté, e o Angaá. Então, os originais e as cópias, né? Essas cópias nessa Upiaú, nessa terra nova, a terra refeita após o evento de um grande dilúvio.
Um outro detalhe é que essas categorias, elas se encaixam perfeitamente no funcionamento linguístico. Eu vou apenas apresentar dois exemplos, falando um pouco de determinação qualitativa, não é? Cito aqui o Leonardo Serno. Ele apresenta aqui, neste tipo de determinação, a outra é a referencial, em que você tem a ordem básica determinante e determinado, como Tsepó, Tsiancan, etc. Aqui, como o Serno aponta, inverte-se a ordem básica e passa então a ter o determinado determinante, o que nos dá tapé porã. E aí, numa tradução, poderia se pensar em caminho bom ou bonito ou caminho sagrado. E aí, pensando no Cadogan, Kaagu ou Wu, né? Como a mata azul ou a mata sagrada. Podemos ver também nas flexões, por exemplo, na sentença Omone Enqua Mimbi, então, o NEEM está sofrendo um certo tipo de flexão do causativo, da forma causativa. Aqui tem a terceira pessoa, né? O mone enquar, né? Sabe tocar flauta. E aqui também flexionado em terceira pessoa, jaguar, oneen. Então, essas categorias, elas são compreendidas culturalmente, elas são compreendidas linguisticamente. O que nós estamos considerando aqui é a impossibilidade de separar, é a impossibilidade de olhar a língua sem olhar a cultura, de pelo menos tentar fazer isso. Ah, e aí, esse é um exemplo único do dicionário que a gente está elaborando com alguns professores Guarani-Umbiá aqui no Brasil. E aí eu vou apenas ilustrar, desculpe, com a entrada para o azul e o verde e o sagrado. Então, Howe, que vai variar com a presença da fricativa glotal ou não, não é? Um predicador, azul ou verde, primeiro conjunto semântico, e o segundo conjunto, a outra categoria. Com um dado, uma abonação, aqui no caso do Cadogan, e a nota linguístico-antropológica. Nessa nota linguístico-antropológica, é que inserimos as informações que os professores Guarani assim desejam inserir ou que eles permitem, né, que sejam inseridas, para explicar ou esclarecer melhor os sentidos. Então, a busca é por representar o mundo guarani, que um material de apoio didático, seja ele um dicionário ou lições de gramática, enfim, mas que o mundo guarani seja devidamente representado, essa é a nossa busca. Então, meu muito obrigada, Gudivete, graças, muito obrigada. Muchas gracias, Ivana. Excelente, interesante presentación. Me quedé pensando en muchos momentos de traducción de textos poéticos que tenían esta expresión Howl. Y yo decía, ¿y por qué los cerros azules, las montañas azules? Mirá un poco. Bien, abrimos un espacio de consulta, intercambio, preguntas. Quienes quieran hacer alguna pregunta, comentario, pueden levantar la mano, abrir el micrófono, escribir en el chat. Parece que fuimos muy claros. Fuimos demasiado claros para eso, ¿no? eh, o demasiado Pero, vagos. Rodrigo, eu gostaria de fazer uma pergunta, não estou conseguindo levantar a mão aqui. ujú.
Mas gostaria de perguntar a você, você primeiro parabenizar por seu trabalho primoroso. Eu gostaria de saber, você apresentou algumas dessas fontes, não é, que você está fazendo esse levantamento. Quantas fontes são ao total? Las fuentes, las que yo fui recopilando hasta ahora, Uhum, y debe ser una decena. A ver, hay diferentes materiales, alrededor de 10 diferentes. A ver, lo que sucede es que son concretamente los que me interesaron y que me cautivaron más por el abordaje de la materia en sí, desde el punto de vista filológico, fueron 3 o 4 libros. Uno solo es el de Disquisiciones de Wenceslao Hess, que son cartas, me cautivó mucho ese formato de hacer un libro con cartas directamente, prácticamente no están intervenidas las cartas, solamente hay alguna que otra que son extractos. Y después el resto son compendios o vocabularios que tienen una introducción interesante sobre el punto de vista del especialista, ¿no? Uno de esos es Benjamín Solari, y los otros son ensayos de filología como el de Martínez, que es un correntino, Tiburcio Martínez, que él sí hace como un recorrido de cuáles son los orígenes del lenguaje, cuáles son las teorías del lenguaje, qué sucede con el guaraní en esas teorías. Incluso hay hipótesis que no terminan de cerrar después, pero que sitúan el guaraní en una posición de evolución máxima respecto, por dar un ejemplo, dice, no podemos comparar al guaraní con el griego, el sánscrito, el árabe, porque el guaraní ha llegado incluso más lejos en su evolución. Y es interesante porque después hacen todo un discurrir, ¿no? Que vale la pena revisar, pero ese discurrir muchas veces es comparar, en este ejercicio de mitologías comparadas, ¿no? Hacer un comparatismo entre diferentes estudios filológicos de otras latitudes, no necesariamente americanos. Y bueno, y después tenemos una abundancia de vocabularios y manuales prácticos de esa época, pero que eran más para el uso de los visitantes del Paraguay, digamos, por caso, aquellos que quieren aprender un poco de guaraní e interactuar en las calles, bueno, pueden consultar esos diccionarios. Pero estos tratados son interesantes porque abundaban más en cosas de erudición y se cuentan con los dedos bueno, capaz de las dos manos, pero no son muchos más. Silvina, ¿tenés un comentario, una Sí, consulta? sí, una pregunta para Ivana. No sé, supongo que va a entender en español, porque le hablaste en sim, español, así que sim. sí, quería saber si en estas categorizaciones que está indagando pudo identificar, digamos, dentro de lo que sería el marco de la lingüística cognitiva, algún proceso metafórico, metonímico particular en estos diferentes tipos de conceptualizaciones que subyacen a estas categorizaciones que tienen como esta doble dimensión entre un significado más concreto y uno más abstracto. Sim, eu acho que há a possibilidade, sim, de relações metafóricas. O que me chama a atenção é que essas categorizações, sobretudo essas com sentido sagrado, é aquilo que está na Lutenondé, o que os Guarani me contam é que isso aparece, por exemplo, na OPI, né? Na casa para fins religiosos, chamada aqui no Brasil Casa de Reza. Então, são linguagens que eles usam, a gente não tinha tempo de mostrar outras aqui, mas são termos próprios para quando se referem a Lutenondé. Então, eu não tenho segurança em dizer que são, acho que para mim não são relações metafóricas por isso, porque realmente se trata de mundos. Não é também uma proibição ou limitação de termos. Uso esses aqui ou uso esses conceitos quando, noutra ocasião.
Então, eu penso que não. As metáforas, por exemplo, quando a gente pega, eu falei bastante de Owe aqui, mas quando a gente compara com o Ju, que é o amarelo, não é? Chama a nossa atenção porque a diferenciação. Porque se fosse uma relação apenas de revelar o que é o sagrado, por que mais de uma cor? Por que mais de um conceito? Então, mas é um desafio buscar, e nisso a sua pergunta é muito boa, se metafóricas, com o que de fato, com quais outros termos estes se relacionam. Porque, por exemplo, o Porã, ele vai se opor ao, ao Vai, ou Vaiké, mas também ao Ati, o que seria o adoecido. Por exemplo, o tecote o tecote é um termo usado para se referir a essa terra, uma terra adoecida. Mas a ideia, eu sempre entendi como adoecida, até que eles têm me falado, não é de estar doente, é de não ser porã, não ser maranhão. Mas são perguntas interessantes e nada está fechado, vamos dizer, né? Continuar pensando. Gracias. Graças. Damián, te damos la palabra. Maitei, Baixapá Metekaru. Eh, Quería hacer algunas acotaciones, algunas reflexiones, ¿no es cierto?, respecto de de dónde proviene el guaraní. Yo tengo también una teoría. Si, si el guaraní y lo guaraní tiene una antigüedad calculada en 11.000 años, creo que es muy difícil desde el siglo XIX, XX, hacer alguna comparación a ver de dónde proviene la lengua. Hay algunas. Vos decías hace un rato respecto del griego, por ejemplo, y no sé si viste el ejemplo de bubune. Bubune en griego es la levadura, ¿sí? Y en guaraní se dice bu, ¿sí? ¿No es cierto? O bu, cuando le ponemos a la harina la levadura, o bu, decimos cuando comienza a elevarse, ¿no es cierto? Esto por un lado. Y por el otro lado también, respecto de la palabra cuñá y cuimbaé. Eh, yo entré unos minutitos después de las 2:30 y no sé si el compañero habló de Félix de Guarania, ¿sí? De Félix de Guarania, que en su eh, Ñe'ere Coco Catucuá, ¿sí?, en su enciclopedia etimológica y gramatical del guaraní, habla de cuñá, ¿sí? Donde cu es cuerpo y ña quiere decir reproducir, crear, viene de ñemoñá, ¿no? Ñemoñá, que quiere decir reproducir o crear. Entonces, la definición de cuñá, la definición de mujer, es cuerpo que crea, cuerpo que procrea, cuerpo que multiplica, ¿sí? Y respecto de cuimba, que en realidad para Félix de Guarania, y también estoy de acuerdo con esto, es cuimbae. Cu, acá otra vez comienza con la palabra cu, porque es cuerpo, que es líquido, y que es una sustancia que en definitiva se refiere al líquido seminal, y bae, que es propio de ese cuerpo, el líquido propio de ese cuerpo. Entonces, ahí está la definición para mí de Cuimbae, el cuerpo que posee, que genera, que aloja el líquido seminal. ¿Sí? Así que ese por ahí a lo mejor este, sirve también como para agregar a todas las definiciones que se ha dado de cuñá desde una muy mala idea de Darío Gómez Cerrato, por ejemplo, que habla de cu como lengua
y ña que viene de añá, que es el diablo, ¿no es cierto? Así que, pero eso es me parece que es por una cuestión muy machista de lo que fue también la sociedad paraguaya que viene desde hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Muy desde la época de la conquista prácticamente, donde los hombres, los varones, se aprovechaban de todo de todas las mujeres para someterla. Así que bueno, eso, nada más que eso. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Mohara. Vamos, Joaquín, ¿querés comentar algo vos? En primer lugar, agradecerle a Damián Arce la referencia de Félix de Guarania. No significa que si Félix de Guarania fue el primero que dijo, digamos, que cuña sería el cuerpo que procrea, lo cual retomó, digamos, ahora Gregorio Gómez Centurión. Le agradezco eso, me voy a Mm. fijar en esa referencia, muy agradecido. Eh, Sí, Gregorio Gómez Centurión también lo toma de la misma manera, sí, 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 prácticamente. ¿Mm? exactamente. Eh, pero significaría, digamos, que el precedente, digamos, el Feliz de Guarani anterior. Pero en todo caso, también el tema de la levadura en guaraní antiguo, para decir levaduras es en los textos jesuíticos, inclusive creo que está en Montoya, sería boyapé agüino, lo que hace amargo, Muy digamos, agüino. claro, lo que amarga, sí, El pan, digamos, que es boyapé, evidentemente. es, es, Evidentemente es un neologismo porque no había, digamos, levadura, sobre todo de trigo. Lo que sí fermentaba, digamos, era el maíz en el caguillí, por ejemplo. ujú, Eh, Y justamente el cangüí, los Buda muchas veces hacen cangüí a pesar de que cada vez que hacen dicen que eso es cosa de los Aba guaraní. Yo, por ejemplo, siempre atento a eso, dicen esto no es realmente nuestra cultura, es de los Aba guaraní. Y también hablan de que justamente en un momento dado, cuando comienza a hacer burbujas, digamos, comenzar a fermentar el líquido, digamos, y jaminoma, digamos. ujú. Eh, O sea que está por ahí también el tema de la levadura. Y le quería decir justamente a Ivana, yo digamos en la mitología guaraní, tupí guaraní, y sobre todo centrado en los Mbuyates, que también es con quienes hago trabajo de campo, eh, lo que yo veo opuesto a Poná es, digamos, es Poshú. Por eso que los añá, los jaguares que aparecen en el mito de los gemelos, los Baeipü, como dice en la versión de Cadogan, son también Baeposhu. De hecho, siempre me pareció eso así. Y en alguna ocasión que escuché el mito de los gemelos, recuerdo el viejo jefe Caraimini, fallecido hace 4 años ya casi, eh, en un momento dado hizo una digresión y me dijo, Baepún, Baeposhú y Añá son lo mismo, me dijo. Eh, y Poshú, entonces eso a mí me inspiró, digamos, me pregunté, porque la primera versión, y una de las primeras versiones de un mito americano de la que tenemos registros, es la versión del mito transcrito por André Tedé en la costa del Brasil, entre los Tupinambá. Y el héroe de los Tupinambá es Maire Poche. Y el enemigo del héroe guaraní es Bae Poche. De hecho, Levi-Strauss en un momento de Historia del Lince dice que, hablando del mito Tupinambá, dice, y Maire Poche existe todavía entre los guaraníes, entre los Muda, y cita a Cadogan. Y yo al leer eso digo, sí, existe, pero es completamente lo contrario. Entonces, analizando eso, eh, eh, lo, lo, lo opuesto, digamos, sería Pochí.
Y lo que pasa también es que Pochú significa, diría, por un lado, feo, pero por el otro lado, malo, digamos, en el sentido moral. Entonces hay que diferenciar estética y moralmente. Eh, en la vers- entonces, en la versión Tupinambá, cuando el adjetivo pochú no significa malo, sino significa feo. Y de hecho, en todas estas series de mitos analizados por Levi-Strauss, el personaje principal siempre comienza como feo y desfigurado. Lo repite muchas veces Levi-Strauss, digamos, y eh, entonces Maire Pochú es feo y desfigurado, pero en cambio, cuando este término Pochú pasa del lado guaraní, ya no significa feo, sino significa malo, porque es el enemigo de los guaraníes. Entonces se produce una especie digamos, transformación estructural, lingüística, quisiera creer, eh, para darle razón, digamos, a Levi-Strauss, por más de que se equivoca sobre quién es Baeposhu entre los guaraníes. Eh, entonces, eso por un lado, el caso de Poshu en la mitología guaraní. Y a mí también esta frase de la versión de Caguan del mito de los gemelos, Cagu, Bupe, Tape, Oembe, siempre me gustó mucho. Y, eh, en, y aparece en las versiones que yo escuché, casi nunca aparece, me dicen en algunas versiones, Caguamboaepe, Caguamoape, a aquel monte, a ese otro monte, Caguirobapuiguá, inclusive dicen el monte que está enfrente, digamos, en la otra colina sería Robapuiguá, no vayan. Pero digamos, lastimosamente yo nunca escuché una versión que diga Caguobu, pero es algo que siempre me llama la atención, porque sí, Pindobu y lo mismo, los Yu aparecen muy a menudo, tanto en el Opu como en el lenguaje ritual, pero usado fuera, digamos, para explicar algo y así. Pero bueno, era simplemente eso. Gracias, Ivana. Ivana, te cedo la palabra para Sim. responder, comentar. Graças, Joaquim. Na verdade, você acabou de me ajudar. Então, eu anotei aqui para investigar. Me chamou a atenção também, quando voltei ao texto do Cadogan para e ver. Na verdade, eu saí procurando e estou ainda elencando todos os lugares onde ele usa o "u" e todos os lugares onde aparece "ju", ou "porã", ou etc. Então, na verdade, eu quero agradecer que você acabou me dando outro caminho para um caminho a mais, não outro caminho, um caminho a mais que é olhar a categoria Poxi, e eu quero agradecer. Eu quero aproveitar e fazer, eu posso fazer uma pergunta para Joaquim? Aproveitando, eu queria perguntar o seguinte: você mencionou, primeiro, Joaquim, eu gostaria também de parabenizá-lo pelo excelente trabalho, bastante interessante, questões etimológicas são e dialogam muito com isso que eu estou fazendo aqui. Gostaria de perguntar o seguinte: você mencionou o IAMP no Brasil, né? Não sei se mencionou outra e eu não percebi, mas eu queria saber se você tem alguma comparação ou considerou nesses textos considerar o Guarani Umbiá ou o Guarani Nhandeva, Kaiowá, etc. Eu vou dizer por quê. Exatamente hoje eu estou trabalhando isso com meus alunos numa das disciplinas, e alguns professores Guarani Umbiá aqui do Brasil tem publicado versões das narrativas. Algumas vezes são bem parecidas com o Cadogan, outras vezes tem outros detalhes, outras vezes são bem resumidas.
temos duas situações. Algumas publicações estão em Guarani Umbá com a versão em português. Outra, que é a que eu usei hoje na aula, é, o texto é em português, mas recheado de palavras guarani, para as quais, suponho eu, é, ou o autor prefere não traduzir, ou não acha a palavra correspondente em português, mas é a parte que eu gosto mais, porque daí quando vem o Guarani é que eu vejo que categoria ele vai usar, que predicador ele vai usar. Então eu não sei se você tem, talvez já tenha um volume grande para suas comparações, mas acho que o Guarani falado no Brasil pode te dar talvez mais proximidade, eu queria saber sua opinião, do que o Ayampi, que é conhecidamente um pouco é parente, é língua parecida, mas talvez não tão próxima como o Guarani. Queria saber o que que você acha. Muito obrigada, graças. Eh, Versiones hay en Guayampí, sobre todo las publicadas por François Granon y su marido Pierre. Eh, Lastimosamente están en francés. Eh, yo sobre el caso de esta palabra por acá le había consultado a François Granon y preguntándole si, si en la versión en francés publicada por su marido, que decía dar de comer, la versión del mito de los gemelos, ahí en la versión original en guaraní no decía, por ejemplo, por acá. Y me responde y me dice que efectivamente sí. No está publicado, pero ella tiene, digamos, las versiones en lengua. Espero que algún día las publiquen. Y tienen también algunos volúmenes de narrativa guayampí. No recuerdo el nombre, pero lastimosamente también en francés. A mí, me parece muy interesante siempre ir a buscar alguna correspondencia. Eh, a pesar de que muchas veces, evidentemente, las versiones son muy distintas. Eh, y sí, yo siempre comienzo comparando, digamos, con Guaraní Mbuyá o Ñandeva. Eh, digamos, voy haciendo mi pequeño corpus eh, regional, digamos, yendo más lejos. Eh, Así que a mí particularmente me interesan todas las versiones. Eh, Hay veces que después no hago nada con eso, pero me interesa, me ayudan a pensar más que trabajar sobre eso. Es más bien para reflexionar sobre lo que dicen los antropólogos que sobre los mitos mismos. Pero eh, entonces, sí, por ahí sí me interesa. Bueno, excelente. Quizá ha sido una de las mesas más puntuales que tuvimos. Este interesante intercambio. Propongo, ahora tenemos una conferencia en 15 minutos de Eduardo Neumann. Así que propongo que hagamos un breve corte. Después tenemos la conferencia de Eduardo Neumann, la presentación de mi libro, Tiji, y la conferencia de cierre de Lenka Seskikova. Así que nos tomamos unos minutitos y después regresamos con todo. ¿Nos quedamos conectados acá, Rodrigo? ¿Sí? ¿O salimos ¿Cómo todos? así? No, 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 Sí, sí. nos quedamos conectados acá. Hacemos una Ya. pausita nomás. Voy a probar acá si pasa todo el PowerPoint. Muchas gracias a todos y a todas. Sí, Gracias por a supuesto, todos gracias. vosotros. Gracias, Ivana. Graças. Bueno, vamos a iniciar con la primera conferencia de esta tarde, a cargo de Eduardo Neumann y presentado por Ignacio Teresca. Ignacio, te cedo la palabra y bueno, Eduardo, bienvenido una vez más. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, y es un gusto, un honor presentar a Eduardo Neumann. La charla que va a dar, la conferencia, es lo que estamos leyendo en la pantalla, el protagonismo indígena letrado, el bilingüismo del secretario de Cabildo Primo Ibarendá, desde 1753 a 1786.
Eduardo, bueno, es muy conocido de la casa, estuvo en las primeras, desde las primeras, primer workshop guaraní que se hizo acá en Formosa, él estuvo acá en Formosa, y él, bueno, él es historiador, es licenciado en historia por la Federal de Río Grande do Sul, donde también hizo la maestría, se doctoró en historia social en la Federal de Río de Janeiro, él es profesor titular en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en el área de historia. Y bueno, nos conocemos fundamentalmente con Eduardo de trabajar en las jornadas internacionales, misiones jesuíticas, ¿no? Y ciertamente uno de los temas fundamentales de, de Eduardo es la escritura indígena, es tipo un abordaje social de la escritura, lo excelente o lo innovador de Eduardo en sus trabajos fue el asumir la escritura indígena desde esos espacios no tradicionales o no jesuíticos, por llamar de una manera, lo cual nos abrió un panorama a poder ingresar en el universo jesuítico, ¿no? Y dentro de sus libros, los más importantes, bueno, es Letra de Indios, la cultura escrita y la comunicación en la memoria indígena en las reducciones del Paraguay, que bueno, que nosotros lo leemos en nuestra cátedra acá en la Universidad de Formosa en la Historia de América Colonial, justamente cuando trabajamos las cartas que los guaraníes le escriben al gobernador de Buenos Aires durante las guerras guaraníticas, ¿no? Y recientemente ha sacado un libro junto a otro amigo, Artur Barceló, que es La razón gráfica misionera, escritura y cartografía indígena en las reducciones de la América colonial. Y de hecho el tema que nos presenta Eduardo es muy interesante, esta figura de Primo Ibarendá, porque claro, tuvo como 30 años escribiendo en guaraní, antes de la expulsión y después de la expulsión de los jesuitas, ¿no? Lo cual, eh, bueno, nos habla no solo de su rol como escritor, como alguien que domina la escritura, sino también como una figura política muy importante, ¿no? Alguien que pueda permanecer por tantos años en distintas situaciones, es alguien para tenerlo como un objeto de estudio. Así que, Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar siempre con nosotros y muchísimas gracias también por la ponencia que nos vas a presentar. Todo tuyo la palestra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por las palabras amigables, Ignacio. Un gusto verte, mismo por la pantalla. Hace mucho que no vemos. Creo que la última vez ha sido por Formosa, creo yo, en la primera workshop justamente. Agradezco acá también toda la labor del comité organizador, Alejandra, Rodrigo me ha hecho la invitación, a Silvina, María Augusta y Ana Cancio también. Bueno, voy a tratar de un tema que yo ya he dedicado atención en mis investigaciones del doctorado, pero este personaje, yo siempre me he cruzado con él, pero ahora he conseguido cruzar algunos cables y hablar un poco más de su larga trayectoria y sobre todo el papel que ha desarrollado. Entonces, así, a modo de decir, yo siempre he trabajado, yo soy historiador, como ha dicho Ignacio, un historiador que se tiene interés por la historia de la cultura escrita, las prácticas letradas, pero acá quizás me gustaría profundizar un poco más en un personaje que me parece clave también, a modo de un estudio de caso. Tenemos constancia de varios indígenas con sus nombres, sus labores, sus cargos, pero este es un poco distinto porque se puede acompañar una larga trayectoria y eso le hace un tipo muy sui generis, por así decir. Entonces, la ponencia que voy a presentar a vosotros, armado varias diapositivas para que me puedan acompañar un poco la idea que voy acá, ¿no?, desarrollar. En primer plan, voy a hablar un poco de la escritura, de las prácticas letradas, el tema de la conquista del alfabeto por los indígenas. Después paso un poquito al personaje, Primo Ibarena, y después hablo un poco del bilingüismo, lo que es, lo que no es, y cómo él ha manejado
todo esto. Vamos a ver si me hago claro en el tiempo que tengo acá. Bueno, el primer punto a comentar es que el guaraní no tiene escritura. Estaba en el régimen de una oralidad primaria, como es conocido por todos, ¿no? Y que sobre todo el tema de la conversión religiosa es algo que está muy pegado al tema de la lengua, ¿no? Ponerse bajo la letra, la lengua de los guaraníes sobre todo. La cosa, el evangelio y la alfabetización andan conjuntamente. Y a uno que aún no conoce un poco del trabajo que yo he hecho en el doctorado y después seguido también con otros temas en paralelo, la presencia de la escritura indígena en las reducciones. Me hago aportes del trabajo de Jack Good, sobre todo el tema de la razón gráfica, ¿no? También, sobre todo para puntear cómo se ha reflejado la cultura escrita en las reducciones y sobre todo el manejo de los indígenas, que ellos es que son los personajes principales. Es imposible para un jesuita ponerse una gramática, hacer diccionarios, las artes y vocabularios, si no tuviera la colaboración, el aporte del conocimiento de los propios nativos, de las poblaciones originarias. Así que ellos han sido muy amigables y por eso se puede sacar adelante este trabajo de gramaticalización, de diccionarización, lo que sea, ¿no? Pues bien, y cuando este trabajo está muy enmarcado, por tanto, por los aportes de la cultura escrita, los valores y sobre todo se puede sacar de los papeles y también todo el aporte de la etnohistoria. Acá podría comentar los trabajos de Maxime Robert, trabajos de Branislava Susnik, trabajos de Bartolomeu Meliá, imposible no hablar del país, y ahora más recientemente los trabajos también de Guillermo Wilde, ¿no? Pero sobre todo cuando uno va al archivo se cruza con un montón de papeles que están firmados con las letras de indígenas, ¿no? Y muchos dicen, mira, no son meramente copistas, también lo escribieron mucho. Y acá un mapita para ubicar, pero si hay gente desde afuera no mirando, acá un poco más el territorio misionero, voy a hablar más concretamente de acá de San Miguel, que serían las misiones orientales, ¿no? Y sobre todo que adentro de esas reducciones hay que tener muy en cuenta que el éxito que hubo es porque había una élite indígena, ¿no? Había indígenas que han participado con una serie de aportes, sobre todo en el tema administrativo, cultural. Es imposible pensar que pocos jesuitas podrían hacer un trabajo tan largo así. Bueno, y había una suerte de élite, como yo costumo decir, que es una convocatoria, un reclutamiento en tres niveles. No voy a entrar mucho en eso, pero quisiera enfatizar, poner una énfasis, que el tema de la escritura está muy enmarcado en el espacio urbano. Aquí tenemos la planta baja de una reducción que está pegada a San Miguel, que es San Juan Bautista, ¿no? Porque el tema de la escritura se hace muy presente adentro de una sociedad más compleja que tiene que definir espacios, funciones y todo más. Entonces, a nivel de planteamiento general. Y sobre todo que este tema de escritura ha generado una burocracia adentro de esses espacios misionales. Y así vamos a ver que la escritura indígena estaba incorporada a la vida cotidiana y aparte también de toda la vida política, el contacto con las demás autoridades, sea con el gobernador, sea con los intendentes y todo más. Y esta práctica de la escritura se consolidó adentro de todos los labores de mantener el orden de una población que es larga y en algunas reducciones tenía 4, 5, hasta 6.000 indígenas, ¿no? Entonces, es importante tener claro también que ha generado un prestigio social y político en medio de todos esos trabajos que hacían. Y, opa, perdona, pasado una más acá. Y había una serie de funciones, de trabajos por parte de esta élite, ¿no? Y tras la consolidación del régimen misional, se puede decir que para el siglo XVIII tenemos una sociedad que está más consolidada, ¿no? Estructurada, y vamos a ver que esta élite tenía diferentes funciones y a diferentes niveles, ¿no? Había muchos que están vinculados al cabildo, ¿no? Como corregidores, secretarios, alférez y todo más, otros que están vinculados à iglesia, à liturgia, como sacristanes, músicos, compositores y todo más, maestros de capillas, bueno, y muchos de ellos conocían la escritura, ¿no?
Acá lo pongo un recuadro que utilizo en general para que uno tenga una idea, pero acá está muy pequeño, con todas las funciones que habían, corregidores, teniente, alférez, regidores, alguaciles y todo más. Pero lo importante acá es que algunos de estos señores que estaban en el cabildo tenían la escritura más a su mano, la utilizaban de manera más recurrente. Ese es el tema, ¿no? Sobre todo el secretario, que son los escribanos por excelencia, los cuatiapuara, los que hacen la escritura. Acá, un poco conectando con las preguntas de los otros ponentes, de las otras sesiones, los neologismos, ¿no? Acá se genera un término, el cuatiapuara, ¿no? Porque no tenía una palabra para escritura entre los guaraníes, así se toma un préstamo del cuatiá y o apuaro, que hace la escritura, que hace las ranuras, los dibujos y todo más, ¿no? Que son los escribientes por su propia naturaleza, ¿no? Y además tienen los mayordomos, que son los notarios, los que hacían todos los informes de los depósitos, lo que había en los almacenes, que había de maíz, que había de yerba mate, lo que ingresaba para alimentar la población, y también los maestros de capilla, que no están dentro del cabildo, pero manejaban muy bien la escritura y apoyaban sobre todo las actividades litúrgicas conjuntamente con los curas. Pues bien, y ahí que está, vamos a nuestro personaje. Eso es en términos de planteo general, para entender a dónde está involucrado justamente este Primo Ibarendá, ¿no? Y entre estos indígenas que escribieron, y muchos escribieron, no, muchos escribieron en su lengua, el guaraní, algunos también en español, y algunos un poco menos, pero había también gente que manejaba el latín, y algunos de esos nos conocemos sus nombres y apellidos, nuestros apellidos, y unos de esos justamente vivía, residía, viene de un linaje largo adentro de las reducciones. Pude buscar algunos datos con la ayuda de Katsuta Takeda, me pasó los padrones. Es una familia que tiene una larga tradición dentro de las reducciones, ¿no? Y ese se llamaba Primo Ibarendá, ¿tá? El momento del conflicto demarcatorio, mitad del siglo XVIII, era servidor de San Miguel, ¿no? El secretario, el escribano, por así decir, y él ha dejado algún informe, una suerte de memoria, en el año de 1753. ¿Cuándo es la primera vez que yo tuve noticia de Primo Ibarenda? La primera vez que lo crucé ha sido en esta obra que se publicó en mitad del siglo XVIII, La Relación Abreviada, que es un libelo antijesuítico que se utilizó de documentos que se habían sacado del territorio misionero. Y acá hay un documento que es fraguado, el título que lleva, pero al final se ve que está firmado por Primo Ibarenda. Aquí está impreso, pero ese documento, una copia manuscrita, también está en el Archivo General de Indias, y es la primera vez que yo tuve noticia de este señor. Siguiendo con el trabajo de archivo, en otras veces, me quedé muy sorpreso, puedo decir muy sorpreso, cuando encontré los jesuitas contestando las acusaciones que estaban en esta relación abreviada, que es una obra que no tiene autorías apócrifas, pero todos saben que salió de la mano de Marqués de Pombal, y justamente para defender el trabajo de los jesuitas en las reducciones, los jesuitas escriben varios papeles que están en el Archivo Histórico Nacional, que pone el título de la refutación a la relación abreviada. Y acá, justamente, para decir, mira, aquellos papeles que están, son tres documentos anexos adentro de la relación abreviada, los jesuitas ponen esta información. Primo Barenda, el indio que así escribe y firma es también del pueblo de San Miguel, y era el escribano o secretario del cabildo de dicho pueblo. En realidad, el tal Barenda es algo bibarracho y más que algo revoltosillo. No es normal, es muy raro darse cualidades morales de un individuo, pero acá se da algo más. Se da crédito, la autoría a aquel documento que está fraguado, y él va a seguir escribiendo. Cuando esto se pasa todo en el momento del conflicto demarcatorio, la guerra guaranítica. Pero después, tras la expulsión, se impone un nuevo ordenamiento administrativo. Y tras la expulsión de los jesuitas, Bucarelli, Pablo Bucarelli, tomó la decisión de comparecer personalmente a las reducciones, y, obviamente, después de todos los
conflictos, de todo el desborde, el alboroto, el tumulto que hubo con el tema de la guerra, cuando salieron los jesuitas, hubo toda una estrategia por parte del gobernador de invitar a los caciques a Buenos Aires y todo más. No hubo mucho más lío, no hicieron quilombos, ¿no? Como decían, no hubo quilombos por ahí, ¿no? Y incluso cuando salen jesuitas hay que hacer un inventario de los bienes de las reducciones, que es la compulsa de los autos originales del pueblo de San Miguel, ¿no? Que son instrucciones que van a decir lo que había, que estaba en la biblioteca, que estaba en el escritorio, que estaba en la casa, en el colegio, todos los bienes que estaban. Y dejaba muy en claro que para hacer este inventario habría que contar con la presencia de algunos individuos del cabildo. Y para mi sorpresa, cuando yo voy a mirar estos papeles, me doy cuenta que quien firmaba conjuntamente con las autoridades coloniales estaba justamente Primo Ibarenda. Y sobre todo, Ibarenda tenía una calidad, tenía una muy buena caligrafía, tenía una letra bonita, por así decir, ¿no? Y justamente esta calidad, esta competencia, esta cualidad de escribir bien, es que dejó sorpreso a las autoridades coloniales, sobre todo a Bucareli y también a Zavala, ¿no? Y ahí que yo comencé a pensar, mira, este señor no estaba apenas en un momento, él siguió. Aquí tenemos como por lo menos casi 15 años entre el primero y el segundo documento que lo encuentro. Entonces hay un hueco ahí desde 1753 hasta 68. Dice, mira, él se mantuvo en el cargo. Mira, qué curioso, ¿no? Y entre estos que estaban ahí firmando, estaba él, ¿no? Y curiosamente, como estoy diciendo, él da aval a todo el trámite de lo que había y lo que no había. Y justamente en estos documentos, el gobernador comentó de manera así un poco asombrosa, ¿no? Al margen, al borde de un papel, él escribió eso. El que ha escrito esta carta es indio de este pueblo y dictándola yo lo ha escrito. Por tanto, utilizó los conocimientos y el saber, ¿no?, gráfico de Ibarenda en este momento. Y más que eso, añadió otras informaciones. El indio que escribió la carta del pueblo de San Miguel podrá nombrarse por maestro de la lengua castellana. Bueno, no solo escribió, como estaba también dando constancia de que él conocía la lengua española, ¿no? Y aún hecho un comentario más, que este sí que me dejó con un poco de curiosidad para seguir la investigación. Era un tema que ya me causaba mucha curiosidad, pero cuando leí esta información, decía, el indio de San Miguel escribe bien, pero no posee la lengua española, pero dictándola la escribe. Buen secretario. Bueno, ¿qué se puede decir acá? Que Ibarenda tenía un conocimiento instrumental, gramatical de la lengua española. Por veces los secretarios hacían la traducción de los documentos que venían en castellano al guaraní para después pasar a los demás indígenas, para leer en voz alta, para que no hubiera malentendidos y todo más. Pero posee la lengua, pero no la habla con gran conocimiento. Y tras la expulsión van a ponerse en marcha justamente el principal, que son las reformas borbónicas. Y uno de los retos de la reforma, justamente, es que los indígenas empiecen a hablar la lengua del colonizador, por lo menos que hubiera una enseñanza más alargada, ¿no? Parte de las informaciones que para aprovechar mejor también esos sujetos, porque en las reducciones, en general, la lengua que estaba más difundida es el guaraní, ¿no? Y por tanto, y acá se abre una ventana para pensar que justamente el tema de bilingüismo ahora es la orden del día, por así decir. Y sobre todo, vamos a dar cuenta que, por una parte, se enseñaba el castellano a algunos, pero ellos no tenían muchas veces la oportunidad de seguir hablando, porque los curas hablaban en guaraní con toda la población, ¿no? Entonces, aquí se abre una suerte de una controversia, que es esta cuestión lingüística, que ha generado muchos debates, sobre todo convirtiéndose en un tema
muy presente en la legislación hispanoamericana, la recompilación de leyes de Indias, ¿no? Y ahí que está. La enseñanza de castellano había, no se puede negar. Y la monarquía ahora quiere que más gente empiece a hablar castellano. Y por motivos distintos, siempre prevaleció el guaraní dentro de las religiones. Sin embargo, sabemos que los jesuitas no que no enseñaban a algunos, pero había algunas restricciones para que toda la gente pudiera tener acceso. Tampoco podría enseñar a todos a hablar. Había los que sabían hablar, pero no sabían escribir. Acá tenemos dos niveles, por decir, ¿no? Uno, que es que puede decir que es un castellano instrumental y el oralizado. Gente que aprende, como se aprende en la calle, gente que aprendía cuando iba a las ciudades coloniales, la gente de Japeyú, que está más al sur, que hacía trámites, que iba a Buenos Aires, a otra ciudad, empezaban a hablar, pero no lo escribían. Entonces, muchos decían que no sabían hablar el castellano porque había un aislamiento, que era una estrategia por otra parte de los jesuitas, pero por otra parte, sabemos que unos aprendieron. Y eso también era motivo para una cierta desconfianza por parte de los curas. Y esta polémica que ya se genera a partir de mitad del siglo XVIII, cuando yo estaba leyendo las fuentes, leyendo tantos documentos, los papeles en archivos, cuando también los jesuitas que estaban haciendo la defensa de su labor, de los indígenas, que no han sido ellos que hicieron a los indios a pegar en armas, todo, Bernardo Nussdorfer, que es un reconocido, ¿no? La revolución decía, mira, se enseña el castellano, hay incluso escuelas de leer y escribir en lengua castellana, pero por distintos motivos, ellos prefieren muchas veces hablar su lengua, pero saben habilidades en escribir y leer en español, aún en latín, sin entender bien lo que leen. O sea, no tienen un dominio pleno. No son hispanohablantes, pero tienen el conocimiento gramatical, instrumental, como estoy diciendo, que es lo que yo estoy buscando apuntear aquí a vosotros. Está en archivos, ¿no? Y el curioso, este comentario también de Zunsdorf, tras su comentario, él dice que nunca escuchó que un indio tuviera prohibición de hablar español. Eso no es verdad, porque hay informes de indígenas que cuando se escuchaba hablando castellano, que se ponía en la cárcel, que se habría castigos y todo más. Hay depoimentos de indígenas que cuando volvían a la reducción, tras vivir afuera un par de años o más, cuando se escuchaba hablando el castellano, pasaba algo con ellos. Mas el dato que quiero subrayar es este, que decía no, este Bernardo Dorff, se explicaban, aunque mal en español, en un chaparrado mal cocido y mal guisado, que nos calza risa. Solo cuando están muchos años desde muchachos se explican bastantemente. Es decir, cuando tiene contacto más alargado con el castellano, tiene más capacidad de hablar y se comunicar en la lengua del colonizador. Así que el tema del bilingüismo, como estoy acá tentando pondear, tenemos dos niveles, ¿no es verdad? Mas que a mediados del siglo XVIII, un otro jesuita también muy conocido, que es Domingo Muriel, ¿no? Decía, el hablar español es señal que por común de haber sido transfugas, que vivió afuera, o porque estaba afuera prestando servicios, llevando mercaderías, o haciendo algún transporte, alguna cosa. Así que hablar la lengua del colonizador muchas veces indicaba una posición infravalorada entre los demás indígenas y sobre todo entre los curas. Y este bilingüismo oralizado, que es de más común en la gente, ¿no? Del común, entre los mumboyá y todo más, los vasallos, ¿no? Actuó como un medio para denunciar la vida extrarreduccional. Y peor aún, cuando vas a otro jesuita, como es José Cardiel, que dejó muchos informes de mitad del siglo XVIII, él comentó, ¿no?, que cuando un indio escapaba y después regresaba a la reducción, sus paisanos se burlan de él cuando habla castellano, poniendo algunos apodos de huidor, andariego y vagamundo. Es decir, que tenía una vida mundana, un tipo que dejó la vida cristiana y todo más. Y, ¿qué se puede decir? Que estas observaciones de Cardiel nos apuntan que había diferentes experiencias de la población misionera, destacando cómo se relacionaban la percepción indígena de la experiencia
extrarreducional y la capacidad de hablar castellano. Entonces es un demarcador social, eso que se puede decir. Uno puede hablar, eso no quiere decir que escriben, vamos a ver. Entonces, estos señores que salían, estos indígenas que salían, estaban viviendo afuera, sea en una ciudad, sea en un pueblo, lo que fuera, ¿no? Nos muestra que la información sociolingüística, porque yo saco todo eso de los documentos, de los informes, de las crónicas, ¿no? Lo que tengo como acceso al pasado, ¿no? Registra que la documentación colonial indica que esta condición de ser bilingüe constituye un cierto estigma en el ámbito reduccional, un motivo de burla, ¿no? Además, por la capacidad y la facilidad que algunos guaraníes demostraban en el dominio oral de la lengua española, fue mucho más pronunciado de lo que los jesuitas solían afirmar. Muchos hablaban, pero muchos también no hacían de manera pública para no sufrir ninguna reprienda, pasar por castigo y eso más. Vamos a volver a Ibarenda, que es el personaje que estamos acá comentando y es el centro, ¿no? El cogollo de la presentación. Bueno, acá, para no, que no diga que estoy inventando, ¿no? Acá está la firma del secretario Barenda, existió, ¿no? El señor existió, es el punto principal, ¿no? Quisiera dejar acá la firma de él, no todo, con todos los papeles de acá, y ha dejado una otra huella, encuentro una otra pista de la participación de Barenda. En 771, él sigue con las funciones de escribano, de secretario, y curiosamente, al final de un documento está algo así, no este de Gregorio. La presente firmada por nos, refrendada del infraescrito secretario de nuestro pueblo, San Miguel. Todavía él ha tomado el cuidado de poner una otra notita al final del documento. Por mando de sus mayordomos, Primo Barenda, secretario de Cabildo. Estaba firmando, pero decía, los mayordomos me están pidiendo para hacerlo. Bueno, ¿qué se puede decir? Que Barenda es un secretario bilingüe. Eso queda claro, ¿no? Es verdad. Y él poseía una trayectoria que me parece rara, puede ser casi sui generis, ¿no? Porque su trabajo como secretario nos muestra el prestigio que tenía en el manejo de la pluma y de los papeles, organizar todos los baúles donde se guardaban las reales cédulas, los informes que se leía, todo lo que vendría. Y esa su capacidad acaba reflejando la enseñanza bilingüe instrumental, algo que pocos tenían acceso en las reducciones. Y este ejercicio de escribir, hacer las traducciones del castellano al guaraní por 3 décadas. Es largo. Como decía, son pocos los indígenas que yo tengo una historia tan larga así, y en un periodo distinto entre el conflicto demarcatorio y tras la expulsión de los jesuitas. Y él acabó teniendo incluso el reconocimiento de las autoridades coloniales, como es el caso del gobernador. Pero momento acá, mira, otros indígenas de un otro pueblo, como es San Cosme, cuando escriben al virrey, dicen algo que causa curiosidad y es un contrapunto a que estoy presentando acá. Dicen, por lo que no sabemos hablar y bien en Castilla, y no podemos contener más palabras que decir estas letras. Es decir, algunos reconocen y escriben diciendo, mira, tenemos un conocimiento limitado del castellano. O sea, quizás porque aprendieron escuchando, no, es oralizado y no tiene el entrenamiento necesario para escribir y dejan esa constancia en papel. Igual, tras la expulsión, hay un otro tipo de material que va a estar mucho en los archivos, hay muchos en AGN, que son los memoriales, que son algunas peticiones de problemas que habían en los pueblos. Y además de hacer denuncias de malos administradores que se aprovechaban de todas las mercadorias, se pasaban con las indígenas y todo más, es un instrumento sobre todo para entrar en contacto con los superiores. Y ahí que está, ¿por qué hablo de los memoriales? Porque había un memorial bilingüe en la reducción en San Miguel, la reducción justamente de Primo Barenda, que dice así, que en esta reducción el corregidor es apto instruido en el idioma castellano, expongando en él legalmente lo que contiene esta presentación. Pero el corregidor, por veces, no es un tipo que tenía la confianza de la población y de los caciques también. Era un tipo que por veces podía estar apoyando los administradores que están allí para sacar ventajas, ¿no? Y
justamente en un memorial bilingüe que sale de San Miguel, que están denunciando un mal administrador, que es Manuel Burgos, ponen en guaraní la expresión, perdonarme el mal castellano, Leonardo, tá? Opa, Catu, Oyereru, Reco, Rupi, Caciques, Ojabé, Amoi, Xerera, AP, Primibarenda. Y abajo está la traducción. A ruegos de todos los caciques que no saben firmar, pongo mi nombre aquí, Primo Ibarenda. ¿Por qué Ibarenda pone su nombre? Ahí que está. Porque él ha sido más que un sencillo Cuatiapuara. Él no ha sido un mero, por decir, secretario. Después de mucho tiempo trabajando, tenía la confianza, tenía el prestigio por parte de la muchedumbre de los demás caciques, que hay una pelea entre caciques y los corredores tras la salida de los jesuitas, porque se rompe un poco la unidad que había, por así decirlo, las lógicas de reciprocidad, de redistribución y todo más. Y en esta ocasión, justamente, Ibarenda actuó a pedido como un garante en la elaboración del memorial colectivo. Ele havia logrado um prestígio, um protagonismo letrado entre seus companheiros, por sua larga atuação em las reduções. Então, ele ha sido uma suerte de abalista, um homem que, por vezes, ponia seu nome abaixo de um documento para dizer que não houve trampas, que não se trastocara os documentos. E por sua larga experiência administrativa, ele ha logrado, ha conseguido ter muitas credenciales para visar, para poner uma visa em los documentos desta natureza. E assim que os demais indígenas, sobretudo os liderazgos que estavam dentro de uma redução, buscavam a ele porque tinham a confiança quando se hacía uma tradução para que o corredor que sabia o castelhano e os indígenas que não dominavam não puneram palavras que tinham um doble sentido ou que escaparam um pouco da ideia general. É decir, ele actuou como uma suerte de abalista, era um garante bilingüe por las credenciales que tinha. Então, é um personagem que, aparte de uma larga trajetória, ele ha tenido um protagonismo letrado por la formação que tuvo e, sobretudo, porque aqui todo, que lo parece, por los documentos que he conseguido acumular, por así decir, de él, tenía un prestigio con su gente. Por eso él ha conseguido se manter tanto tiempo en este cargo. Tenía el reconocimiento de las autoridades e incluso de los demás indígenas. Acá pongo un poco de los sitios que ha investigado, donde estaban los papeles, los archivos, y muchas gracias a GGVT. Espero que tenga conseguido pasar la idea general. Y como decía a vosotros, de todos los indígenas que han firmado documentos, muchos se encuentran en un momento específico, muy puntual, pero este no. Y puedo agregar una información más. Es muy probable que haya dejado un reemplazante. Cuando él se retiró, no sé qué pasó, después de 86 no tengo datos sobre él, no hay una defunción, un otro indígena asumió el puesto de secretario. Pero esa es otra historia que aún no ha investigado. Gracias por su atención. Gracias, gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, y ahora abrimos una ronda de preguntas. Eh, Levanten la mano o escriban ahí en el chat o intervengan directamente, que somos pocos, tampoco nos vamos a golpar. Yo inicio. A mí, históricamente, me llama la atención, si bien eh, el prestigio adquirido por el dominio de las lenguas escritas, ahora, eso no fue un trampolín para asumir otro tipo de responsabilidad política, administrativa, sino como que siempre fue, bueno, este es mi lugar, este es mi puesto, soy secretario, o soy escriba, o soy avalista, pero no soy administrador, no soy corregidor, no soy cacique, no voy a Buenos Aires a juntarme con. Es decir, claro, a lo mejor no encontramos documentos, ¿no? Que nos hablen más, pero me llama un poco la atención. Me
me hace preguntar. Eso sería por un lado. Lo que parece, ¿no? Ignacio, gracias por la pregunta, por el comentario. Es que él se quedó en su reducción, en su puesto, porque me parece que estaba cómodo en todo este, pero era un tipo, como decía ese jesuita en la refutación, que era vivarracho algo revoltosillo. En este momento no se revoltó, pero era un tipo muy listo, lo que se cree que era un tipo listo, muy listo por ahí, y estaba muy confortable en su puesto, porque como te decía, ¿no? Algunos documentos está su nombre, pero no tenemos otros datos tan personales de él después de eso. Como decía, es un tipo que he encontrado una vez, después me volví al archivo y encontré un otro dato también, entonces cruzando la información se puede hacer una trayectoria de un personaje. Porque en general hablamos, no, que tenemos documentos que está firmado con la lista de indios, eso no queda en duda para nadie, ¿no? Pero alguien que se mantuvo tanto tiempo en diferentes momentos, eso sí que me parece raro. Y sobre todo viendo que es de una familia muy tradicional, que hay la familia Ibarenda, es un linaje largo, ¿no? Entonces, él supo aprovechar las credenciales que tenía, la calidad, el dominio de la escritura, y no lo rechazaron, no lo pusieron afuera, siguió ahí todo el tiempo. Y hay después otro secretario, como decía, un reemplazante, porque había esta necesidad, sobre todo cuando salen los jesuitas y entre los administradores civiles, que así van a hacer un montón de trampas, y porque se ve, aparte también, parte de los indígenas de adentro del cabildo, ¿no? Que dicen los caciques de papeles que no tenían sus muboyá, estaban mucho más aportando informaciones, apoyando los administradores civiles, do que interesado con la gran mayoría. Entonces, claro que él por hacer parte de esta élite tenía recursos, tenía, vamos a decir, instrumentos para conseguir también se mantener en un puesto ventajoso para él, ¿no? Porque seguía haciendo lo suyo, no tuvo que hacer otras cosas, se mantuvo tal y cual, así que ha sido un personaje que quizá lo quisiera ser rebajado también. Entonces, por ahí, aquí es mi puesto, aquí me mantengo y vamos, de aquí no salgo más. Ah, gracias. Como lastimosamente no tenemos la voz del indígena, no tenemos la voz, tenemos solamente lo que queda, que son esos papeles, esos fragmentos de papeles, estas pistas, y que ahí se puede armar como un rompecabezas, algo que por ahí nos da una idea de la importancia que él tenía, no solo por él, mas para los demás. Trabaja para alguna medida para un colectivo, porque arrogo de los demás. Esa es otra cosa, Ignacio. Muchos papeles, sobre todo para finales del siglo XVIII, se ponen por mí los demás del cabildo que no saben firmar. Mucha gente no es que está perdiendo la escritura. No hay la misma sociedad que permite que algunos estén dedicando atención irse a una escuela, a escribir y todo más. Pero valoran los papeles, saben el poder de lo escrito. Entonces, él es un personaje clave en este momento. Bueno, es eso. Gracias. Leonardo. Bueno, sí, voy a aprovechar bueno, para decirle a Eduardo que me encantó la presentación, que me parece que alumbra un punto para los que, bueno, nos centramos en el estudio de la lengua o de las lenguas en todo este espectro histórico. eh, un estudio muy necesario porque muestra un poco la otra parte que es el dominio del español por parte de los indígenas y como vos también dijiste, en parte, no sé si decir oscurecido o caído en en cierta nube de asunciones o presupuestos, vamos a decirlo, de que había un monolingüismo muy cerrado, ¿no? Entre los indígenas. Y como bien dijiste vos, bueno, un montón de episodios
eh, personajes que han salido del mundo reduccional y que han entrado en contacto con la sociedad hispanohablante podían tener este tipo de, vos dijiste, de bilingüismo oral o algo así, es decir, un conocimiento más de la oralidad del español, y otros más preparados en las escuelas, especialmente por los jesuitas, un dominio de la escritura, un bilingüismo funcional, lo has llamado. Ahora, yo tengo aquí dos cuestiones que me gustaría un poco pensarlas en voz alta, ¿no? Con tu eco, ¿no? Acerca de estas reflexiones. En principio, bueno, es muy importante ver el cambio que hay desde la expulsión de los jesuitas y todas estas décadas posteriores que tuvo la presencia de Ibarrendá en este nuevo contexto, y estos registros del bilingüismo que vos planteaste, por ejemplo, con los documentos de Nussdorfer. Entonces, hay una carta guaraní muy famosa que de los caciques ha escritas a Pablo Bucareli, de los 30 pueblos se llama esa carta, que, donde hay un fragmento muy interesante donde ellos, que es una carta colectiva de los caciques, dicen, y a partir de ahora todos nosotros vamos a hablar tu lengua, la lengua castellana, ¿no? Carañé, y lo vamos a hacer, no recuerdo bien el fragmento, con todo gusto o algo así, ¿no? Sí. Mostrando justamente la actitud contraria a esto que vos has dicho, que durante la fase reduccional el hablar español era justamente estigmatizado. ¿No? Es decir, este documento muy temprano, si se quiere, a principios de la, ¿no? 1768, ya indica una actitud al bilingüismo. Entonces yo te quería preguntar, ¿cuál sería tu impresión? ¿Cómo hay que tomar esta frase, ¿no? ¿Como un gesto político o como realmente una descripción de una voluntad de hablar esta lengua, ¿no? Porque después lo que vemos al principio, lo que vemos en posterioridad, en función de tus datos que has mostrado, es que al contrario, fue muy difícil todavía aprender el español para los indígenas que vivían en un mundo todavía muy densamente poblado de monolingüismo, ¿no? Y por otra parte, yo sé que debes tener alguna opinión formada sobre qué pasaba del otro lado de las reducciones, es decir, en el mundo colonial del Paraguay civil, es decir, extra, ¿no? De Asunción, por así decirlo, donde siempre se ha contrastado esta idea de que, bueno, que en el Paraguay, bueno, este monolingüismo guaraní, pero con un mayor input de español, de algún modo estaba más presente el español en el mundo asunceño, eh, como un contraste, un polo opuesto al mundo reduccional. Y si en tu, digamos así, impresión en el mundo del Paraguay civil o del Paraguay no jesuita, hubiera ocurrido lo contrario, es decir, no estigmatizar al guaraní hablante que quería hablar español, sino al contrario, alentarlo. Es decir, el que habla español en Asunción está blanqueándose, está tratando de conseguir favores de la élite, ¿no? Es decir, si crees verosímil este contraste, ¿no? Es decir, español en las reducciones, a poquito, y en el Paraguay con una enorme motivación de aprender español. ¿Cómo ves la cuestión? Bueno, gracias por la pregunta, por la provocación, ¿no, Leonardo? Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo manejo con las informaciones que se presentan en las fuentes, ¿no? Hay muchas, por veces tenemos más preguntas que respuestas. Y yo, igual, para hacer esta ponencia, igual, de este tema ahí, he leído algunos de tus artículos también, el tema de los niveles del guaraní, cómo se está hablando, ¿no? Lo conocemos, lo conozco bien tu trabajo, tú también el mío, así que tenemos mucho que intercambiar. Pero lo que parece que cuando un indígena habla el guaraní también, se llama él de ladino, ladino.
Isso aparece muita constante. El tema ladino está por toda a Hispanoamérica, está índio ladinizado para Mesoamérica, né, o México, pero há casos assim para o mundo acá, vão ser Rio Platense e Guarani, e este é outro personagem também, que me interessa muito poder concretar, assim, bajar-se a mirada, não ter-se uma informação mais precisa, de um que era um tal de Jerônimo, que estava justamente em la toma de Sacramento 1702. Mejor, no es la toma, en el conflicto que hubo un poco antes de la toma, y decía que este indio tenía un nombre Jerónimo y hablaba bien el guaraní y el castellano. Entonces tenía un nombre que ya es un nombre cristiano, ¿no? Solo tiene el primer nombre, no tiene el apellido en guaraní. Y él manejaba bien. Entonces era una posibilidad para uno que estaba fuera dominar. Quanto à carta para Bucareli, me parece que estão dizendo, mira, não vamos a poner trabas, vamos a hacer todo o possível para que nós nos entendamos. Não há problema quanto a isso, sabe? Alguém nos vai echar uma mano aqui, pero se todos estavam dominando bem, aí já não há como saberlo com precisão todo mais. Agora, muitas das reduções que estão ao lado de Assunção, como planteava vos, e são muitos dos pueblos de abaixo, não? Também, é gente que estava em contato constante com a gente de Assunção também. Entonces creo que ahí el bilingüismo lo facilitaba toda una relación. Creo que el problema es adentro de la reducción, porque ahí que te decía, hay alguna información, esto yo he buscado, he encontrado sobre todo en papeles manuscritos de indígenas que están dando depoimentos diciendo, mira, yo he aprendido con el maestro de tal oficio en la reducción del castellano. A gente que aprendeu adentro incluso, con un maestro de algún oficio. Un herrero, un tipo de la carpintería, ¿sabes? Alguien que vino de afuera porque había necesidad de enseñar un oficio, pero no podía hablar en voz alta, porque senão iba a la cárcel. Eso hacen depoimentos. Entonces, a menudo había gente que dominaba, por supuesto, incluso sin haber salido muchas veces, pero tenía que mantener bajo control para no pasar ningún tipo de castigo. Por aí. Isso é que he conseguido ubicar. Esse é um tema que eu não pus no livro concretamente. Eu quitado esta parte porque eu queria reflejar um pouco mais, dar mais riendas, porque é um tema, como planteas vos, é muito complexo, justamente, porque buscas uma informação acá, outra allá, e aí a ideia é, por supuesto, dejar en claro que mucha gente podría hablar otras lenguas, pero no hablaba en voz alta. Pero los jesuitas en general decían que no, hablar otras lenguas no es cosa para los indígenas, con una visión mucho prejuicio respecto de la capacidad lingüística intelectual de estos indígenas. Pero cuando tienen las condiciones, uno acaba aprendiendo. El tema es ejercitar la lengua también. Puede leer mucho una lengua y a la hora que vas a hablar, no te sale, te trabas, no es fluyente una lengua. Mucha gente lee otras lenguas, normalmente puede mirar una peli también, pero a la hora de hablar es un poco distinto, ¿no? No había tantos instrumentos, ¿no? Como hay hoy en día. Hay que llevar en cuenta eso, que uno tiene que tener un maestro que decir, habla, escuché, repete, hablas y escucha, porque si no, no hay otra manera de llegar a tanto. Y incluso los jesuitas solo hablaban entre ellos en guaraní o latín también, porque muchos jesuitas incluso no hablaban tampoco castellano. Es el caso de Tadeo Renes, ¿no? Entonces, por ahí, poco se hablaba castellano adentro de las reducciones. Y de verdad no estaban tan cerca de estas reducciones orientales, estaban muy alejadas. La ciudad más cercana, por decir, iba a ser o que Asunción, Corrientes. Buenos Aires, Montevideo estaba a varios días a caballo, ¿no? Entonces, no tenía una oportunidad muchas veces. Ahora, esta información que tú planteabas de la carta esta, puede ser todo un juego político para decir, mira, vamos adelante, es un nuevo orden, vamos a colaborar sin ningún problema. Por ahí podría pensar un poco, ¿no? Porque de igual, no tenemos mucha información, por lo menos sociolingüística, de que la gente empezó a hablar de una hora a otra el castellano. Tampoco hay constancia de eso, ¿no? Y de igual hasta hoy, ¿no? Vamos a ver. Sigue siendo una lengua que, claro, después del siglo XIX es otro tema, cuando se desarman las reducciones. Pero antes las reducciones siguen tal y cual, ¿no? Y muchos que van, otras órdenes que van, que reemplazan a los jesuitas, van a seguir hablando en guaraní. Entonces,
El tema de la lengua, el tema es que quedan pocas informaciones, justamente. Eso se busca documentos, como estaba el trabajo con vos, con Al Dunn, ¿no? Era buscar información para intentar ver los distintos niveles que se puede buscar de una lengua más culta y una más, va a decir, callejera, que esté más Mm, dominio común, ¿no? mm. Ahí que está el tema. Gracias. Ahí está vos. Sí, respecto a lo que planteaba Leonardo, decir, no sé, va en contra de mi hipótesis, ¿no? Que justamente porque en Paraguay había un gran monolingüismo guaraní, a los indígenas de las reducciones les fue mucho más fácil salir, dejar las misiones y entremezclarse en el campesinado. Y ya de hecho el censo de 1782 lo deja de manifiesto, como que, es decir, por las circunstancias también sociales y económicas, como que les convenía en el censo ponerlos como españoles, es decir, como que no necesitaban cambiar de lengua para ser reconocidos como tal. Y Mm, me llama también la atención el datito que dio, que es un dato ciertamente nada más, pero cuando Eduardo menciona que los de San Cosme le piden a Ibarendá que escriba, y bueno, es decir, como que a lo mejor tampoco ahí se manejaba tanto es decir, no había una necesidad tan grande de manejarse en castellano, ¿no? mm, Pero bueno, también son hipótesis mm. de trabajo con las que yo me muevo, nada más. No, no, es un buen comentario, Ignacio, porque cuando vamos a ver la toma de las religiones orientales, 1801, Manuel Pedroso y Borges del Canto, ellos hablaban el guaraní. Un punto de contacto para conseguir no tener la confianza de la gente, es que uno era hijo de una indígena, y un indígena guaraní, y dominaba el guaraní también. No sé cuál modalidad de guaraní, pero se entendían. Hay varios, acá se comentó hoy por la mañana, varios niveles de guaraní, distintos, ¿no? Variaciones del guaraní, pero ese es un punto clave también, porque él conseguía hablar. Y como otros indígenas, hay casos de un cacique minuano, un tal de Rafael, que era un pampiano, un charrúa, que dominaba el guaraní, escribía incluso en guaraní también. Entonces, de suerte que se tornó una lengua entre los demás que no tenían el control. Entonces, el tema es que nos queda poca información y tenemos que tratar de sacar muchas hipótesis con pocos datos, ¿no? Muchas veces. Y igual está bajo escritura, no quiere decir que se escribió como uno conocía o tenía condiciones. Puede ser que no, tenga sido un poco distinto, pero lo escribiente, bueno, lo que lo he entendido es esto, lo pone ahí. Entonces, hay muchos capas de nosotros, ¿no? Este es el problema. Pero igual, lo que me llama la atención es el hecho de que este señor desempeñó distintas, no papeles, pero funciones, ha sido requisitado muchas veces, se ha requisitado en distintos momentos. Esto es que es el más curioso, sí. ¿No? Porque tenemos varios indígenas, eso está claro, ¿no? Desde Pascoal Aguapó, temos Crisanto Nerendá, ¿no? Ese es que puso todo lá en la tesis. Pero este acá siempre me quedó muy así, mira, cómo este tipo consiguió se mantener tanto tiempo y haciendo un trabajo ahora para incluso los administradores y teniendo el reconocimiento de una autoridad. Pero diciendo, no, posee la lengua, pero no es un hispanohablante, ¿no? Entonces, no refleja justamente el tipo de enseñanza que había, un poco limitada, de cual uno decía que es funcional, no es instrumental, funcional, ese conocimiento funcional. Bien, ¿alguna otra participación? Nos quedan unos 10 minutitos, creo, ¿no? No, nos quedan 5 minutitos para dar inicio a la otra, pero da para alguien más que quiera expresar. Bien, Eduardo, No, 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 no. Iba a decir que justamente tratar del bilingüismo, acá se trató del bilingüismo, glotología, otras cosas del guaraní, pero yo, como historiador que soy, ¿no? Me voy a las fuentes para ver las huellas, los rastros, las pistas que hay en esa cuestión. Porque a mí lo que siempre me ha interesado era cómo se utilizaba la escrita. Y ahí apareció, ¿no? Me surgió este tema de este señor. Y dije, mira, no se puede dejar pasar así, no se puede borrar de todo las implicaciones que tiene esta situación
porque como decía, si vamos a ver, el papel del secretario era muy importante porque a él tocaba justamente hacer la mediación entre la información oficial de la monarquía y lo que se pasaba a los demás. Y aquí podría también pensarse el tema de la oralidad, que es algo que poco se comenta, que se va a ver el tema de la oralidad, sobre todo, por ejemplo, en las profecías, que se quedó solo en el término de la voz, pero poca gente va a escribir una profecía, que es el caso de una indígena de la India Felicitas, que yo he comentado en otro momento. Pero, ¿cómo llegar a la oralidad si no es a través de la escritura? Se mantiene esta tensión. No hay otra manera para este periodo que estamos acá abordando, ¿no? Así que, por eso que no me gusta hablar solo de la escritura y la oralidad, y sí esas prácticas letradas que enmarcan esos dos niveles. Bueno, nada más. Maxim, la última pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Es muy interesante lo que ahí hablaste durante la ponencia. Me parece que yo trabajando más con el siglo XIX, ¿no? Con también una élite letrada y entrando más en una fase de bilingüismo, vi también eso de este tipo de personas, caciques, también corregidor y también que fueron también, que podían cumplir, ¿no? Varios roles, ¿no? Secretario, cacique, corregidor, así que me pareció súper, súper interesante. Quería saber, pero es así como una pregunta, si tuviste el tiempo de consultar los archivos de Puerto Alegre y de ver si había, porque vimos en el siglo XIX que continúa también esa élite letrada, pero en varios archivos, Leonardo también sabe mucho de archivos de Corrientes, por ejemplo. Sabemos que unos se fueron a Bella Unión del lado de Uruguay, que también ahí se ubicó una carta en guaraní. Quería saber si por ahí encontramos algo en Porto Alegre con el tema del portugués también, ¿no? Porque ya pasamos a otra lengua. Gracias. Por la curiosidad, ¿no, Maxi? Alguna cosa hay, sobre todo para autoridades militares, pero, pero lo que pasa es que parece que es un indio guaraní, pero ellos ya están con nombres en portugués. Con el tema del directorio de los indios, hay esa necesidad de que empiecen a hablar el portugués. Si a portugués a los nombres no llevan tampoco a apellidos más en guaraní. Así, hay constancia, hay formación de indígenas, ¿no? Un tema que ahora quiero ver si dedico atención son los expedientes judiciales, para ver lo que se puede haber por ahí. Hay mucha información de Chagas Santos, que era el comandante de las misiones orientales para las primeras décadas del siglo XIX, y ahí comenta de los indígenas y todo más, pero todo está en portugués. No hay datos justamente de la lengua o de otras informaciones en guaraní por este dato. Se ves también los aldeamentos que se han creado acá, como Aldea de Los Ángeles, que es Gravataí, o incluso alguna cosa, por ejemplo, en una lápide en San Nicolau de Rio Pardo, aún se puso una lápide que hecha en barro, que ali se escribe en guaraní, ali se escribió en guaraní, pero esto no está en papel, mira, estaba hecho en argila, ¿no? En barro. Ahí se ponía que murió, está cuñada, poca información, pero en papel no hay nada en ese sentido. Hasta el momento no. No. Quizás por causa dessa proibição que havia, ¿no? De que quisieran que escriban y lean en portugués. Es una normativa muy fuerte a partir de Pombal, ¿no? Gracias. Gracias. Bien, Eduardo, infinitas gracias. Muy, muy importante tu colaboración y tu aporte. Y ahora seguimos con el workshop y seguimos con la presentación del libro de Rodrigo, que justamente hablando de oralidad, el título es Edificio, ¿no? Bueno, Rodrigo, te dejo a vos con la película. Dale, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Eduardo, sumamente interesante todo, pienso en estos procesos, ¿no? De oralidad y escritura que tienen mucho para decir, dar y descubrir todavía. Ojalá sigamos encontrando huellas, ¿no? Este,
Voy a repetir lo que dije hoy me es medio una picardía que yo sea medio moderador y parte de protagónica de esta mesa. Así que voy a invitar y darle la bienvenida a Leonardo Cerno, que va a ser el comentarista de inicio de este texto que es fruto de mi trabajo de tesis doctoral, que es algo así como una sí, revisión, pequeña reformulación de la tesis doctoral, no con muchos cambios, pero bueno, ya hablaremos de eso. Bienvenido, Leo, y te cedo la palabra. Bueno, gracias Rodrigo por la invitación. Otra vez vuelvo a agradecer a los que han hecho posible el Congreso, eh, que siempre nos encuentra por aquí. Bueno, tengo el placer, el gran placer de presentar este libro que primero conocí en formato de tesis doctoral. Eh, entonces, La voz y el artificio, orígenes e incrustaciones de la literatura paraguaya en guaraní, de Rodrigo Villalba Rojas. Eh, Como dije, bueno, tesis que dio el título de doctorado a Rodrigo, tesis defendida en la Universidad Nacional del Litoral, de la que también tuve el honor de haber sido jurado. Me puso muy contento, bueno, primero ver que el trabajo alcanzó, por así decirlo, la prensa en esta editorial tan, digamos, que poco a poco se va enriqueciendo con logros, ¿no?, intelectuales, uno de los cuales es este libro. Creo que es un logro fantástico, ¿no?, en términos de su aporte, su contribución al conocimiento de un amplio espectro de temas, ¿no?, que hacen al texto y al contexto, ¿no?, de la literatura paraguaya de principios del siglo XX, enfocado en, en dos cuestiones, ¿no?, el trabajo de Rodrigo. Primero, con la figura del poeta Narciso Ramón Colmán y con otro protagonista eh, también alumbrado muy de cerca, que es la lengua guaraní en tanto registro literario. Entonces, esto, bueno, ayuda principalmente a seguir, ¿no?, un hilo, una narrativa que propone este libro, eh, que enfoca, como decía yo, al personaje en su biografía, en su recorrido vital, ¿no?, desde el pueblo de origen, Iguatimi, ¿no?, eh, Sí. eh, en su migración a Buenos Aires, en su eh, profesión posterior en el telégrafo, en el ferrocarril y finalmente en, en el puesto eh, del poder de la legislatura, por así decirlo, del Paraguay en Asunción. Y el contexto intelectual del poeta, ¿no?, que enriquece mucho la comprensión de su obra. Entonces, el libro en sí, ¿no?, abarca un espectro amplio de temas, ¿no?, y sobre todo un arco histórico muy extenso, porque
el autor va a buscar, por así decirlo, los primeros indicios de lo que constituye su tema, que es una tradición literaria en guaraní, hacia los finales o las postrimerías de la guerra Guazú, ¿no? Es decir, de la guerra de la Triple Alianza, en ese Paraguay que queda nuevamente, por así decirlo, en el punto de un pueblo heredero de una lengua en estado de oralidad pura, hasta una extensa fase final que el autor historia muy bien y que es la década de los años 20 en el ámbito del Paraguay, con la lenta pero aparentemente colectiva construcción de una tradición escrita, ¿no? Del guaraní, hasta lo que sería lo que Rodrigo pone como una suerte de máxima expresión o consagración de de este, eh, de este primer, por así decirlo, ladrillo en la construcción de una literatura en guaraní que es eh, la obra cumbre o cúspide de Colmán Ñande Upicuera. Entonces, tenemos varias etapas, ¿no? Como hemos dicho, desde las finales del siglo XIX hasta toda esta década que ya podemos decir de los años 30, donde Rodrigo muestra digamos, una pericia muy importante para el registro de archivos, revistas, el panorama político del Paraguay, ¿no? Siempre inestable y mostrando también las relaciones con esta posibilidad de desarrollar y de mantener y de sostener una actividad de impresión, de difusión de la lengua guaraní, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Mostrando muy claramente el mundo de la impresión, es decir, los medios de la producción, ¿no? Los instrumentos de la circulación del texto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, su relación con la tradición oral del folclore, ¿no? Es decir, lo que es la tradición del cancionero, ¿no? Hispánico, eh, de raigambre, por así decirlo, española, vertido en la forma y en la estructura de la lengua guaraní, que es lo que se conoce a partir de las primeras expresiones de la lengua guaraní a finales del siglo XIX, ¿no? Y rastreando todas estas expresiones en pequeñas apariciones en periódicos, en revistas, eh, y posteriormente con la aparición de la primera obra de Narciso Colman, eh, Okara Potú. Entonces, en toda esta trayectoria que Rodrigo traza, ¿no? Es posible ver, y el autor lo hace explícito, eh, la confrontación de una sociedad con dos cosas, ¿no? Con una lengua que está, como el Rodrigo claramente lo indica, está en una situación de diglosia en el sentido de que no está habilitada para la escritura, está en ese sentido fuera de lo que significa el registro escrito, ¿no? Esto por un lado. Despojada de un sistema ortográfico más o menos regular que incluso le dé la estatura de, bueno,
de una lengua capacitada para entrar en la escritura, despojada también de un registro literario culto, ¿no? Que Rodrigo hace muy bien en referirse, bueno, a toda esta literatura del ambiente jesuítico, literatura cristiana, pero sí literatura con un vocabulario muy, muy desarrollado, ¿no? Que de pronto se echa de menos en la producción de estos primeros poetas y cantores, ¿no? de el Paraguay a principios del siglo XIX, donde la literatura es una oratura, es decir, una oralitura, un ramillete, ¿no? Como dice el propio Colmán, ¿no? De expresiones del campo, es decir, del folclore. Entonces es muy interesante ver la potente contextualización de este fenómeno de construir una tradición literaria y al mismo tiempo ver cómo la tradición que hereda Coleman lo constituye a él como un poeta y cómo después el propio Coleman en su producción literaria, tanto de Okara, Potú, como de las obras que siguieron, él a su vez impacta en el contexto de la nueva producción literaria, por ejemplo, en la década de los 30 o con las primeras revistas literarias de los 30, donde se pueden ver la aparición de otros poetas mucho más conocidos, creo yo, que Colman, que son Manuel Ortiz Guerrero y Emiliano Fernández. Entonces, creo que Rodrigo contribuye justamente a sacar a luz, a traer a luz el origen, ¿no? El origen más prístino, ¿no? de una literatura paraguaya en guaraní, con una aproximación excelente desde el punto de vista sociológico eh, y, por supuesto, con herramientas de la teoría literaria y del conocimiento bueno, de los estudios literarios que han, no siempre con esa profundidad, trabajado la historia de la literatura paraguaya, ¿no? Entonces, el libro muestra, digamos, realmente un conocimiento amplio del contexto de los que han trabajado estos temas en el ámbito del Paraguay y en el ámbito de la teoría literaria centrada en la literatura hispanoamericana de principios del siglo XX, la construcción de un canon literario, y esta es una idea que se discute mucho en el libro, ¿no? La entrada del guaraní, así como de Colmán, ¿no? Un poeta del interior, ¿no? Un poeta del pueblo, ¿no? La entrada en la élite o en el canon, ¿no? Literario. Basta para un poco ir cerrando y darle la palabra al autor. Quiero también destacar otro tema muy importante que es la reconstrucción del ambiente intelectual de la época. Muy importante, sumamente importante para entender qué pasaba, ¿no? No solamente con el guaraní como un marcador sociológico y como digamos, un código más bien ajeno a ciertos espacios intelectuales, sino para entender también en la construcción ideológica, ¿no? de la idea de una nación bilingüe que es la que hoy
es prácticamente oficial en el Paraguay. Entonces, Rodrigo estudia, analiza, dedica capítulos enteros a figuras muy importantes, intelectuales muy importantes, y también viéndolos, pienso yo, en su medida más objetiva, es decir, Rodrigo realmente no ha idealizado, ¿no? Las figuras que él presenta, sino que ha evaluado los méritos y ha también sabido destacar las limitaciones, ¿no? de ciertos personajes de la época, ¿no? Pero ha mostrado los temas fundamentales de sus razonamientos. Me refiero a Juan Oliari, me refiero a Manuel Domínguez, me refiero a la figura de Moisés Bertoni, ¿no? También de notable peso en este ambiente intelectual, de las discusiones en torno a, bueno, a, a- a la idea o la ideología de una raza paraguaya, y a la idea y a la ideología de una lengua, ¿m? guaraní y de una tradición hispánica, ¿no? En parte conjugadas, pero muy discutidas mayoritariamente en ese ambiente. Eh, También quiero destacar el análisis literario concreto de Rodrigo de la producción literaria, ¿no? De Narciso, perdón, sí, de Rosicrán, de Narciso R. Coleman, eh, donde, bueno, él está haciendo una filología guaraní, es decir, está estudiando este registro literario y hallando a su vez diferentes matices, diferentes, eh, por así decirlo, grados de la complejidad del artificio literario, ¿no? Por ejemplo, está mostrando cómo en algunas revistas, ¿no? Es un trabajo de sociología literaria que a mí me parece fantástico. Eh, Cómo en algunas revistas es el foco en el destinatario, ¿no? El ajuste no solo en las revistas, sino también en la propia obra de Colman, la idealización o la definición de un destinatario, o bien el soldado que está en la trinchera, o bien el hombre de campo rural, o bien la persona que está en Asunción y que tiene dinero y accede a comprar una revista, ¿no? En función de eso, el ajuste del código con mayor o menor uso de hispanismos, con mayor o menor mezcla. Viendo estas cosas, destacando estas cosas y también haciendo análisis muy agudos de lo que es la producción de Coleman en sus diferentes obras, ¿no? Obras que en parte han sido, como el propio Rodrigo señala, eh, productos de una tradición, ¿no? Y en parte una obra colectiva, ¿no? Por el propio Colman de introducir otros poetas, muchos de ellos anónimos, en su primera obra, Ñandero y Puicue. Eh, También, bueno, es un trabajo extensivo, no encontramos solamente estos logros de la poesía del autor Colman, de Rosicrán, sino también capítulos extensos dedicados a esta especie de coleccionismo de la tradición oral que tiene Colman también con sus libros de refranes y de humor, de frases humorísticas y chistes, ¿no? Ucaná,
o la obra de estos ñenga, ¿no? En guaraní, ¿no? Rodrigo también dedica un amplio capítulo a la figura de Colman en la recopilación de una tradición oral, ¿no? En los ñenga, y lo cual enriquece muchísimo el trabajo. En definitiva, es un libro eh, brillante, es un libro que tiene que estar en las bibliotecas de los que se interesan no ya en la literatura paraguaya, sino en la literatura latinoamericana, porque establece un diálogo justamente con eh, los estudios literarios, es un trabajo de sociología de la literatura y mucho más allá, mostrando también pericia en el estudio de la lengua, mostrando también una comprensión muy amplia de la historia del Paraguay y de su ambiente intelectual, ¿no? Entonces, es un libro brillante que tiene que estar en las bibliotecas de los que se interesan por la historia de la cultura, ya digo, latinoamericana, y por los que se quieren animar a continuar con este camino que creo yo que Rodrigo inaugura, eh, porque si bien no estoy en el campo, conozco pocos estudios tan profundos eh, y tan cerrados en su concepción y en su desarrollo como este trabajo dedicado a la poesía de Rosicrán, a todo su ambiente y contexto cultural y a la lengua guaraní. En definitiva, es un trabajo de historia sociolingüística, es un trabajo de historia literaria, es un trabajo de historia o de la sociología del Paraguay, y también es un trabajo de la historia ideológica o de la historia de las ideas de la sociedad paraguaya. En este sentido, bueno, creo que tengo que concluir ya dejándole la palabra al autor y esperando que todos ustedes eh, procuren de conseguir esto que me parece a mí una obra indispensable de los estudios literarios latinoamericanos de la actualidad. Entonces, Rodrigo, ahora me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue la investigación, cómo te surgió el tema, qué relación tenías ya con la literatura paraguaya, especialmente con la literatura en guaraní, y contarnos algunas cuestiones. Y también qué descubriste en la investigación que, que no ha entrado en este contexto y que puede servir para motivar otras investigaciones. Bueno, muchas gracias, Leo, por tus palabras, por tus conceptos. Te daría un abrazo ahí si estamos en presencialidad. La verdad que me siento muy halagado por todo lo que dijiste. Antes de, bueno, siempre me olvido de dar los agradecimientos al final, así que antes de proceder a este diálogo, que lo vamos a hacer más o menos breve, quiero agradecer desde el principio, en primer lugar a vos por haber tomado el trabajo de leer, hacer una revisión crítica, acompañarme en cierta medida desde hace un tiempo ya, porque esto comienza más o menos cuando asistí a uno de tus seminarios, allá hace unos años. Pero también comienza y respondo con esto tu pregunta del acercamiento a la literatura paraguaya. Es más o menos un empujón que me da Ignacio Telesca, a quien agradezco enormemente también porque él fue mi tutor. Fue muy crítico en todo eso, pero en las críticas que se necesitan para crecer, ¿no? Y bueno, y que ha llevado a ser posible conseguir, ¿no? Este volumen en los dos sentidos, ¿no? Como libre, como cantidad de información, porque me ha abierto puentes y contactos.
Bueno, también quiero agradecer a mi codirectora, que fue mi directora de tesis, en definitiva, Mónica Surmo, a las editoriales. Esto se edita en coedición con SB y EduBim, la editorial de la Universidad de Villa María de Córdoba, y SB Editorial, que nos da esta colección fabulosa de Paradigma Indicial, dirigida por Guillermo Wilde. Andrés, sobre todo, Andrés es el director de SB, se ha, se ha tomado un laburazo como para que este libro vea la luz en relativamente poco tiempo. Y bueno, y sobre todo esto no hubiese sido posible sin una beca CONICET, que es la que propició que yo pueda acceder a los estudios doctorales, ¿no? Y que todavía me contiene el CONICET porque sigo en ese marco como investigador asistente, así que contra toda, contra toda situación sociopolítica económica, quiero agradecer especialmente a esa institución. Y bueno, como para hablar un poco de la trastienda que me decís, este, como todas investigaciones que iniciamos con muchas ganas de descubrir algo, el arco temporal que cubría esto era de 50 años más o menos, de más de 50 años, o sea, comenzaba en fines del siglo XIX y terminaba más o menos en 1953, poco antes de la dictadura de Stroessner, ¿no? Como para no meterme en camisa de 12 varas, pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que ya todo ese arco temporal era un zarambí. Entonces, a medida que iba investigando, fueron brotando, ¿no? estas diferentes ideas y el recorrido, que esto es muy importante, el recorrido en archivo, nos da esa famosa serendipia que nos hace encontrar cosas al azar, y esas cosas al azar al final son puntas de oído fabulosas porque no sabemos a dónde nos van a llevar y nos terminan dando explicaciones o terminan ayudando que nos expliquemos o respondamos ciertas hipótesis o modifiquemos ciertas hipótesis que teníamos desde el principio. Con decir que el eje de la investigación iba a ser la guerra del Chaco. El libro termina no abordando la guerra del Chaco porque era un fenómeno demasiado complejo. De hecho, la guerra del Chaco es algo que todavía es decir, las intermitencias y cosas que van circulando en torno a la guerra del Chaco todavía son temas a los que vuelvo, pero en este libro no llego a la guerra del Chaco, es decir, termino justamente antes de que comience esa década, eh, porque porque siento que hay todo un cambio de perspectiva muy fuerte. Y sin embargo, la guerra del Chaco fue el punto de partida, ¿no? Es casi la mecha que desata estas investigaciones, porque las veces que leía historia de la literatura paraguaya, siempre me encontraba con que los grandes poetas, los consagrados, los clásicos, nacían o surgían durante la guerra del Chaco, y cuando uno se iba a analizar, a ver si analizaban los poemas de la guerra del Chaco, siempre eran grandes compendios y sobre todo eran relatos históricos sobre qué sucedió en el Chaco con Bolivia y Paraguay y la contienda y cuántos muertos, pero de la poesía poco y nada. Es decir, hay algo de lo que adolecen, eso lo digo en un momento en el libro, algo de lo que adolecen muchos libros de historia literaria es en el análisis de la literatura en sí y una preocupación excesiva en la biografía de los autores y una preocupación excesiva en contar, enumerar obras, sin decir qué son esas obras, y una preocupación excesiva en explicar el contexto histórico. Entonces, quería que esta obra sea algo más que eso y que ofreciese así textos, ¿no? Análisis de textos. Y bueno, y en esas cuestiones de la serendipia que te decía, fui encontrando otras publicaciones porque me metí en los archivos, como la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y me encontraba con publicaciones de prensa, así descubrí, por ejemplo, este periódico guaraní, que por alguna de esas cuestiones tiene páginas escritas por Emiliano R. Fernández, y ahí descubro al Emiliano R. Fernández periodista, cuando todos creímos siempre que era un cantor de música romántica, de serenatas y polcas, y sino de música de canciones bélicas de la Guerra del Chaco, y de repente lo tenemos al tipo haciendo
una función más cercana a lo profesional que a la figura bohemia que siempre se le dio, ¿no? Y ese, por ejemplo, es un capítulo que todavía necesitamos analizar. O sea, es algo que no Mm, profundizo en la obra porque, claro, si no se iba a generar mm, una proliferación de temas. Ya de por mm, sí, en algún momento del libro digo que es casi una disculpa mía en el libro, la suma heterogeneidad que tiene, porque, claro, la cantidad de temas que iban brotando mm, demandaba detenerse, sobre todo porque era un desafío mío tratar de explicar qué sucedía con la lengua y mm, por qué casi no había información sobre el hacer en guaraní, el hacer escrito en guaraní antes de la Guerra del Chaco y había de repente una explosión de autores clásicos, escritores en guaraní durante la Guerra del Chaco. mm, ¿Cómo es posible que haya escritores en guaraní durante la Guerra del Chaco y de antes no teníamos mucha información? mm, Así que este libro es casi tratar de responder eso, entre mm, muchas otras preguntas que voy tirando capítulo a capítulo, pero que apenas es una aproximación, entonces no creo que esté todo resuelto, pero traté de mm. hacer un humilde aporte a la problemática, ¿no? A la discusión. Así que bueno, eh, yo no voy a decir más que eso para no extender demasiado y por ahí si alguien de la concurrencia quiere comentar o preguntar algo, tenemos los oídos abiertos. Muchas gracias por estar. Muy bien, entonces un espacio para preguntar, para hablar con el autor. Sí, Mario. Eh, Antes de citar a Invalorable, perdón, a ver, ¿se me escucha? Eh, Te corta un poco, ¿Hola? Mario. Intenta otra vez, a ver, está un Eh, poco entrecortado, pero intenta otra vez. Hola, me pongo así a lo Martín Coban, en la red de mi compañera. Eh, ¿Se me escucha, no? Ahora sí. Sí, perfecto. Bueno, quería decir Ah, que agradezco mucho, Rodri, te lo agradecemos mucho la gente que venimos estudiando la literatura paraguaya, porque este es un hito más en el proceso de sistematización de la literatura paraguaya, que es una deuda, sabemos que histórica, digamos, de la élite intelectual. Comúnmente sabemos que los críticos han tenido una especie de tentación histórica de restañar, ¿no? De ir acumulando un poco así como para mostrar para la hinchada, hacer diccionarios, hacer compendio de biografías o biografías, manuales, eh, algunos anecdotarios, pero hay muy pocos trabajos de sistematización de la literatura. Teníamos algunos ejemplos buenísimos como Raúl Amaral. Teníamos algunas cosas que hizo también Teresa Méndez Fay. Voy a hablar de distintas tendencias políticas y ideológicas y críticas. Algunas me gustan más, algunas me gustan menos, pero no teníamos un libro que fuera sistematizador de la literatura paraguaya de expresión guaraní. Utilizo justamente el enunciado de Walt Lustig. Me parece que justamente eh, es una guía, ¿no? Para nosotros lo que hizo él. Y este libro me parece fantástico por eso, ¿no? Por cómo de alguna manera contornea el campo, cómo pone mojones, digamos, en torno al debate ideológico. En la literatura paraguaya, y más la literatura paraguaya en guaraní, tiene complejidades muy grandes por el peso del nacionalismo y a su vez por las contradicciones de ese nacionalismo, ¿no? El nacionalismo como ideología política es un nacionalismo bastante esquizofrénico en el Paraguay, ¿no?
porque por un lado ese culto casi fascista, morrasiano de Oriari, que devino, digamos, ideología oficial en sus confluencias con Natalicio González, que es tan grandilocuente, es poco monumental, porque, digamos, no ha hecho grandes textos ni ha hecho grandes monumentos, o sea, es un fascismo bastante a la paraguaya, digamos, bastante precario en un montón de aspectos, y en ese sentido, digamos, el aparato crítico lo que ha hecho es justamente desamparar a la literatura paraguaya en guaraní. Y la figura de Narciso Ramón Colmán de Rosiclán es una figura controversial, ¿no? Y me pareció sumamente interesante eso, me pareció sumamente interesante esa contradicción también, digamos, de entre Bertoni y Oliari. Cómo construir ese puente, digamos, entre Bertoni y Oliari, que sabemos que si bien hay muchos lazos de encuentro, también hay muchas cosas que son poco restañables, para decirlo de una manera. Y por otro lado, ese carácter también de intelectual popular, ¿no? Porque no es solamente Ñande Piscuera, ¿no? No solamente Locara Potel, sino también está el refranero, está ese rol, digamos, de investigación. Y me parece que también hay un toque de justicia, porque nuestros intelectuales más probos, digo nuestros intelectuales, y pienso en los intelectuales de izquierda del Paraguay, que sin lugar a dudas son los más probos, tuvieron también un juicio muy ideologizado respecto De hecho, si uno piensa en Rubén Vareiro Saguier y las palabras que con lo que lo critica, digamos, en la generación nacionalista indigenista en el Paraguay, da poca ganas hasta de meterse con la obra de él. Me parece que en ese sentido, Meliá fue también una puerta para decir, muchachos, miremoslo de otra manera, miren que detrás de esto, si lo leemos como literatura, estamos ante un hito, ¿no? Estamos ante un objeto literario sumamente rico y complejo, y después uno hasta puede leer en tándem y en de Pecuera con Ñoraroni en Monbeú, digamos, de Carlos Martínez Gamba, que el género de la épica, digamos, que es tan importante dentro de la literatura paraguaya expresión guaraní, entre los escritores cultos como es Narciso Ramón Colmán y Carlos Martínez Gamba, como también entre los escritores populares como Emiliano R. Fernández, ¿no? Así que nada, a mí, te digo la verdad, es un libro que estoy ahí, vuelvo y revuelvo, ya lo leí, estoy volviendo leyendo por capítulos. Em, por supuesto, hay algunos capítulos, digamos, que me cuestan más porque me hacía cierto desinterés por Manuel Domínguez, digamos, como pilarense encima. Ay, pero realmente un entusiasmo, y la verdad que estoy muy contento con el producto del libro, y bueno, estamos ahí, estamos caminando juntos. Ya, eso nada más. Felicitaciones, amigo. Muchas gracias, Mario. Sobre lo que decís de los diferentes intelectuales y mismo lo que se plantea en el libro, a lo largo del libro, a modo de preguntas, pero también de poner un poco el dedo en la herida, es justamente promover el debate, ¿no? El libro viene a ser un aporte no a dar verdades categóricas, es algo de lo que ha pecado mucho la historia literaria en todas partes, y lo que se intenta, el espíritu, es generar un debate, ¿no? Y que el debate sea justamente en términos de asumir posicionamientos críticos y desmontar todo lo que se viene diciendo, lo referente a Rubén Vareiro, que es valga la redundancia, es un gran referente intelectual, y las valoraciones que él daba de Narciso Recolmán, a mí me frenaron durante mucho tiempo el, el abordar la obra de Colmán. Hasta que, bueno, leyendo Lustig, leyendo Meliá, que son los que van marcando el sendero más en lo contemporáneo, uno aprende un poco a desmontar esos preconceptos y, bueno, eh, en ese desmontaje volver a leer y hacer el esfuerzo por sacarse toda la tara ideológica, ¿no? No por reivindicar figuras, que creo que no es una cuestión de reivindicar figuras, sino
analizar en toda su complejidad el fenómeno literario, ¿no? Si hay algo que me encantó hacer, porque esto lo disfruté, es analizar Ñan de Cuera, este poema en guaraní, analizarlo en tanto poema en guaraní, en tanto obra monumental y aparato sofisticado en la cultura en guaraní, pero también hacer este desmontaje crítico, ¿no? Ver qué operaciones llevó a cabo Colmán, porque empleó muchos elementos de sustitución, empleó muchas fabulaciones, hizo todo lo posible para crear una obra que fuese casi un arcano. En su momento, no sé cuántas personas habrán leído Ñan de Puicuera, y estoy seguro, y eso lo digo en el libro, que él lo que hizo fue recurrir a la traducción del libro, elaboró una versión en castellano para poder hacer accesible la obra al público en general, pero lo que hizo fue sabotear su obra cumbre, es decir, la versión castellana es sumamente más pobre que la versión, que la versión original en guaraní, y es sumamente más pobre porque tiene que renunciar a un montón de cosas, un montón de estrategias que llevó a cabo en el texto original, y que para hacerlo más ameno a un lector contemporáneo tiene que devenir novela, y novela romantizada, costumbrista, ese tipo de cosas. Y ahí creo que incurre bueno, en una falencia, creo que pisa el palito el sol. Así que bueno, eso para ir, para ir cerrando. Este, sí, no sé, podemos ir, si hay algún No sé si- comentario más como para cerrar, y les agradezco por la escucha atenta. ¿Podés mostrar un poco el libro? La tapa del libro, a ver si se ve. Esta es la tapa. Una tapa azul, tiene la ilustración que tiene en esta parte es un fragmento de un detalle de una ilustración de Chuchín Sorazábal, que se publicó en el periódico Guaraní justamente. Es el primer periódico en guaraní, es decir, tiene 4 páginas escritas enteramente en guaraní. Las 4 páginas escritas enteramente en guaraní, en casi todas las columnas son textos de Emiliano R. Fernández, que no son poemas, es prosa pura y dura. Y es un guaraní no preocupado por el purismo, ¿no? Es un guaraní sincero, es el guaraní del pueblo, es el guaraní de Emiliano, del uso cotidiano, y que él lo escribe hablando con aquellos que o pueden escuchar o pueden leer el guaraní usual y cotidiano del Paraguay de ese entonces. Esa ilustración de Chuchín Sorazábal un retrato del mercado de la Plaza Guazú, y es como un fresco urbano que me pareció fabuloso porque retrata de alguna manera la circulación de la lengua en ese espacio semi-urbano, ¿no? De la Asunción de los años 30 casi. Y, y bueno, si bien el texto no se dedica enteramente a ese periódico, más que nada se dedica a Narciso R. Colmán. Creo que la mayor parte, el mayor volumen de capítulos está dedicado a la obra de Colmán. Todo ese entorno, ese entorno discursivo y sociopolítico hace a tratar de explicar por qué Colmán logró esa obra que logró, y por qué no logró mucho más también, acaso. Así que Perdón, esa es la etapa del libro. Solamente a modo de chivo, como para cerrar esto, se puede conseguir en Asunción, en Servilibre, en Tiempo de Historia, y acá en Argentina se consigue a través de la página web de SB Editorial, o en las librerías que venden ejemplares de SB Editorial. Así que muchas perdón, Rodrigo. gracias. Te quería molestar con nada, con una tontería. Creí que era como un detalle de algo, de alguna pintura de Núñez Soler y ahora clarificar. Bien, sí, no, es del Chuchín Sarazábal. Era más grande la ilustración, quería que sea completa, pero por unos problemas
la conservación del documento no pudimos incluir la otra parte porque está roto, entonces quedó en detalle. Así que, bueno, les agradezco por la escucha. No quisiera captar más tiempo del que estaba programado para esta parte del encuentro. Eh, Gracias, Leo, de nuevo. Gracias a todos por sumarse a esta presentación. Y si les parece bien, podemos proceder a la siguiente actividad, así sin más preámbulos. Tenemos la conferencia de cierre de Lenka Sajikova, invitada especial desde Chequia. Y quien se va a encargar de la presentación es mi compañera amiga Silvina Paz. Te invito, Silvina, a tomar la posta y, bueno, bienvenida, Lenka, a estos espacios. Un honor, Bueno, dicho sea. Gracias. buenas tardes. Felicitaciones por la excelente presentación de Leonardo y bueno, conozco todo el trasfondo de la obra, así que también mis felicitaciones y admiración para el autor. Bien, llegamos a esta última conferencia. La verdad que es un honor, un placer para mí presentarle a nuestra conferencista, Lenka Sajikova. Ella es catedrática de Lingüística Hispánica de la Universidad Polaki de Olomouc, Chequia. Eh, es reconocida en el campo de los estudios guaraníticos eh, por sus trabajos en áreas como el contacto de lenguas, especialmente entre el español y las lenguas amerindias, lenguas indígenas, la sociolingüística y también trabajos sobre políticas lingüísticas. Eh, ha realizado investigaciones sobre el bilingüismo en Paraguay y sobre el contacto y la situación de desplazamiento lingüístico en comunidades de inmigrantes checos en Paraguay. Una de sus principales obras, una obra de referencia, es el libro El bilingüismo paraguayo, usos y actitudes hacia el guaraní y el castellano, publicado en el 2009. Eh, También ha editado y coeditado obras como Lengua y Política en América Latina, Perspectivas Actuales del 2014, y Lenguas Indígenas en América Latina, Contextos, Contactos y Conflictos del 2020. Y también, bueno, ha publicado diferentes artículos en revistas de la especialidad en lingüística, sociolingüística o bilingüismo. En esta oportunidad, nos va a disertar sobre el libro Imombepu de Yubiha Wipe, o Reportaje al pie de la horca en su versión en español, una contribución temprana al corpus de la literatura traducida al guaraní contemporáneo. Así que bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Lenka Sajikova y la escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por la introducción. Ah, me siento muy honrada por poder participar en este simposio. Es excelente. Las ponencias que he escuchado en estos 3 días han sido excelentes. El debate, ¿no? De verdad. Estoy muy feliz por estar aquí con ustedes. Bueno, otra cosa, me hubiera gustado haber leído tu libro, Rodrigo, para poder contextualizar mejor mi ponencia, pero lamentablemente no tuve la oportunidad, entonces pido disculpas por cualquier omisión que tú seguramente comentaste en tu libro. Bueno, ahora voy a intentar compartir mi presentación. A ver. ¿Se puede ver en la página completa? Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Y si paso, a ver, si paso la página, ¿también se ve? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, em, en mi ponencia quisiera dedicarme a una traducción al guaraní poco conocida, según mi opinión, aunque creo que en los últimos 15 años la situación cambió un poco en este aspecto.
Lo de poco conocida, digo por mi propia experiencia, porque este libro llegó a mis manos por pura casualidad en 2009, es decir, al final de un periodo de 10 años en los que me dediqué durante mi investigación sobre el bilingüismo paraguayo y durante la preparación de la publicación de mi libro, a leer prácticamente todo lo publicado sobre el guaraní, incluidas las traducciones a esta lengua. No obstante, este libro no lo había encontrado registrado en ninguna de las fuentes bibliográficas o catálogos o bibliografías y tampoco la conocían los expertos con los que había consultado. Se trata de la traducción al guaraní de la obra Reportaje al pie del patíbulo o al pie de la horca, dependiendo de la versión de la traducción, de un actor checo, Julius Fučík, publicada en Praga en 1983. Este descubrimiento mío se convirtió así en una confirmación perfecta de un proverbio checo que dice: bajo el candelero la mayor oscuridad. Hay varios aspectos por los que esta traducción llama la atención, aparte del lugar de publicación poco esperado, Praga, y el hecho de que en su época se trataba de la única obra checa traducida a alguna lengua de origen amerindio. Por ejemplo, se trata de una de las primeras obras completas traducidas al guaraní, precedida en la época moderna solo por el Nuevo Testamento en 1913 y 1963 y Martín Fierro en 1951. El resto de las traducciones anteriores a 1983, el año de la publicación de esta traducción, eran solo poemas o cuentos sueltos, por lo que no deja de ser una interesante contribución al proceso de la formación del guaraní como lengua literaria y lengua terminal de traducción. En esta imagen pueden ver la lista de las traducciones anteriores a 1992 que pongo como límite de esta etapa, ya que la cooficialización del guaraní y la primera ley de que establece la obligatoriedad de la enseñanza del guaraní, adoptados en este año, provocan una avalancha de traducciones con mayormente fines didácticos. En mi ponencia, entonces, voy a mencionar primero el contexto de la formación del guaraní literario, después quiero dedicarme a las circunstancias históricas y políticas de origen de esta obra y de esta traducción, y al final voy a dedicarme a la lengua usada en la traducción misma desde una perspectiva normativizadora, sobre todo. Los comienzos del guaraní literario moderno podemos datarlos junto con Lustig en la época de la Guerra de Triple Alianza, cuando surge la primera literatura paraguaya moderna en forma de periódicos de guerra. Desde entonces ha pasado por muchos altibajos con varias etapas importantes, habiendo conseguido ya un corpus considerable. Como acabamos de escuchar sobre un libro excelente que se dedica a este tema, no voy a detenerme más en esto. La capacidad de servir como lengua terminal de traducción de obras literarias de referencia es un importante paso en la formación de la lengua literaria, o sea, en la estandarización de la lengua, y suele ser altamente estimada en la comunidad lingüística. Hay que admitir, no obstante, que a menudo este es el único fin de estas traducciones a lenguas minorizadas, y lo mismo se puede decir sobre la mayoría de las traducciones hechas al guaraní moderno actualmente. Es decir, el motivo de estas traducciones no es presentar a la comunidad lingüística una obra desconocida que de otra manera se quedaría fuera de su alcance. De hecho, la mayoría de las obras fue traducida del castellano y todas las personas capaces de leer en guaraní son capaces de leer antes y probablemente con más facilidad en castellano. Otro motivo bastante frecuente de las traducciones es el didáctico, importante en Paraguay sobre todo a partir de 1992, cuando crece la demanda escolar por la cooficialización del guaraní y la reforma de la educación bilingüe, pero presente mucho antes, ya que varios textos traducidos formaban parte de diferentes gramáticas y manuales para aprender el guaraní. Esto se puede notar también en el hecho de que muchas traducciones modernas salen en ediciones bilingües junto con sus versiones castellanas. Un ejemplo de estos fines didácticos anteriores es, por ejemplo, un ejercicio en el manual de Félix de Guarania, donde se presentan 3 traducciones diferentes del episodio El canario que vuela de Platero y yo, de 3 traductores diferentes, y se pide a los alumnos, a los estudiantes, a comparar estas traducciones.
Bien. Estas dos metas de la mayoría de las traducciones modernas, o sea, la didáctica y la planificadora, o sea, la de ennoblecer, ilustrar y defender el guaraní, son, creo, frecuentes también en la literatura original en guaraní actualmente. Por ejemplo, Lustig afirma que el cacique Lambaré representa uno de los más bien raros especímenes de un texto pragmático escrito en guaraní. Curiosamente, del motivo didáctico lingüístico no han sido desprovistas ni siquiera las traducciones en la época de las reducciones jesuíticas, como lo señaló Ringmacher en el caso de la traducción al guaraní de la conquista espiritual de Antonio Ruiz de Montoya, original en 1639 y traducida en 1737, que tenía dos grupos de destinatarios, los hablantes indígenas del guaraní, miembros de la congregación mariana, y los misioneros jesuitas que aprendían la lengua. Para esto servía como un ejercicio en guaraní, ya que habían conocido el contenido antes gracias al original castellano. Para ellos se trataba de una literatura edificante en lo espiritual y moral, o sea, un motivo evangelizador más esperado en este contexto y presente en otras traducciones al guaraní hechas en aquella época. Pero vamos a pasar a nuestra obra. Voy a volver a... El autor, Julius Fučík, fue un periodista, escritor y crítico literario checo activo en el periodo de entreguerras. Para su vida y obra fue decisivo el hecho de que era miembro del Partido Comunista de Checoslovaquia desde el año de su fundación, o sea, 1921. Durante la Segunda Guerra Mundial, en abril de 1942, fue hecho preso por los nazis a causa de su participación en la resistencia y al año siguiente fue ejecutado en Berlín. Durante su prisión pudo, gracias a la ayuda de los carceleros, escribir y sacar de la prisión su reportaje, escrito entre marzo y abril de 43, en 167 notas sobre el papel higiénico. En él describe las circunstancias de su detención, sus camaradas prisioneros o los vigilantes. A lo largo de todo el libro aparece una fe muy firme en la derrota del nazismo y la llegada de un mundo mejor después de la guerra. Acabada la guerra, Fučík fue convertido por la propaganda comunista checa en el símbolo heroico de la resistencia contra el nazismo, que eclipsó todos los combatientes de la resistencia no comunista y fue presentado a la juventud checa como un héroe a seguir y el nuevo modelo de la humanidad perfecta. Por cierto, esto tiene ciertas bases en el texto mismo, en que Fučík se estiliza a veces como Cristo tentado por el diablo, el investigador de las SS o el inocente que sufre. También es característico del texto cierto grado de teatralidad y patetismo destilado en la famosa frase final, hombres os he amado, estad alerta, o en otra versión en castellano, hombres, yo os amé, velad. Al instante, el reportaje formaría parte de las, entre comillas, escrituras sagradas del comunismo checo. La primera edición se publicó nada más terminar la guerra, en septiembre de 1945, acompañada por una introducción por parte de Gusta Fučíková, la esposa de Julio Fučík. Desde entonces han aparecido por lo menos 38 ediciones checas más. Hasta los años 70 fue la de lectura obligatoria en todas las escuelas checas. Inmediatamente después empezó a traducirse a las lenguas de otros países de la órbita soviética, primero al ruso, la primera edición en 1946. A través del ruso se tradujo pronto a otras 23 lenguas de la Unión Soviética. Hasta el año 1995, el libro fue traducido a más de 90 lenguas, casi la mitad de ellas, sin embargo, de la antigua URSS, y apareció en un total de 320 ediciones, lo que hace del reportaje, curiosamente, la obra más traducida de toda la literatura checa. O sea, ni Kundera, ni Čapek, ni Buen Soldado Švejk, no, Fučík. Durante la Guerra Fría, estas traducciones fueron impulsadas por motivos propagandísticos e ideológicos para apoyar al movimiento comunista internacional, pero la obra sigue interesando aún en las circunstancias históricas cambiadas, lo que atestiguan nuevas ediciones que siguen apareciendo hasta la actualidad. Existen por lo menos 32 ediciones o reimpresiones en español. Aquí se puede ver su lista. La primera argentina es de 1950, publicada en Buenos Aires. Y luego tenemos 5 ediciones argentinas más, 3 mexicanas, 4 cubanas, una chilena,
5 colombianas, 2 dominicanas, 5 españolas, 2 uruguayas, incluida la más reciente de 2021 que he encontrado, y también 4 publicadas en Praga, 3 primeras por la editorial estatal checa Orbis. Hablando sobre el mundo hispano, podemos añadir también una edición en vasco en 1988. En la misma editorial Orbis se preparó e imprimió en 1983 también la versión guaraní, aunque en el pie de la imprenta aparece como editorial únicamente Adelante, órgano del Partido Comunista Paraguayo, y como lugar de creación de la introducción Paraguay, cosa imposible por la ilegalidad del Partido Comunista durante el régimen stronista. El lugar y la editorial Verdaderos fue Praga y la agencia de prensa Orbis, una división de la editorial estatal del mismo nombre, enfocada en los años 70 y 80 del siglo pasado en la promoción del Estado checo y de su régimen comunista en el extranjero. Este detalle sorprendente de la publicación supimos gracias a Anna Hanushova, una profesora y traductora del español y checo que nos facilitó el ejemplar y que participó en su preparación como editora técnica. Como traductor aparece un tal Jaime Díaz, lo que es un seudónimo, como fui advertida por la misma Hanna Hanushova en ese año 2009 cuando me proporcionó el libro. Confieso que descubrir la identidad del traductor significó un año de búsqueda intrigante que me llevó al mundo en plena Guerra Fría, ya que esta editorial servía como punto de encuentro de espías, agentes y exiliados comunistas de todas partes, sobre todo de los llamados países tercermundistas. Las actividades culturales y cuasi culturales de la editorial a menudo servían como cobertura para subvencionar militantes comunistas por todo el mundo. De esta etapa de la búsqueda data también mi primer intento fallido de encontrar alguna información relevante en algún archivo, en concreto en el de esta editorial, que sobrevivió solo parcialmente al cambio de régimen en 1989. No encontré nada. Intenté entonces pedir la información a los redactores y gestores antiguos que habían conseguido contactar, pero ninguno de ellos se acordaba o se quería acordar de las circunstancias y de las personas relacionadas con esta traducción. Mi hipótesis inicial sobre la identidad del traductor fue que se trataba de Félix de Guarania, el traductor al guaraní más prolífico, ya que era miembro del Partido Comunista Paraguayo, vivió algún tiempo en Moscú, así que pudo haber pasado por Praga, relativamente cerca, y entre otros tradujo algunos poemas de Pablo Neruda, cuyo poema Julius Fuchikpe aparece al inicio de esta edición. Pablo Neruda visitó Praga en 1950, lo que le inspiró a escribir el poema Conversación de Praga a Julius Fučík, publicado por primera vez en la colección Las uvas y el viento en 1954. Este poema después formó parte de buena parte de las ediciones del reportaje en español y es un indicio claro de que la traducción al guaraní fue hecha a partir de la versión castellana, ya que el original checo no la incluye. Después de pasar por muchos callejones sin salida, la búsqueda al final trajo resultados, sobre todo gracias a la ayuda de Adelina Pusineri, del Museo Etnográfico Andrés Barbero, y el escritor Miguel Ángel Fernández, que me facilitó el dato anhelado sobre la identidad del traductor. Se trataba de un comunista paraguayo exiliado en la época de Stroessner, Manuel Ramos Marecos, que tuvo que salir de Paraguay en 1959 después de haber participado en las protestas estudiantiles contra el régimen de Stroessner. Después vivió en Cuba, donde participó en las emisiones en guaraní de la Radio Habana, y finalmente entre 1982 y 86 vivió en Checoslovaquia, donde tuvo a su cargo las emisiones en guaraní de la emisora Radio Praga y trabajó para la revista del Movimiento Comunista Internacional Cuestiones de la Paz y del Socialismo. Ramos, además, es autor de otras 2 traducciones al guaraní de Y sin embargo se mueve, y de Jorge Dimitrov y La historia me absolverá, de Fidel Castro, cuyo ejemplar llegó a mis manos hace poco. De hecho, se trata de una traducción anterior a la de Fučík, hecha probablemente en 1981. La introducción data del 27 de agosto de 81,
durante la estadía del traductor en Cuba, que fue anterior a la de Praga. Entonces habría que completar con ella aquella lista cronológica de traducciones de esta época. Pasados 10 años, en 2022, tuve la oportunidad de volver a Paraguay y gracias a Miguel Ángel Verón, que me proporcionó el contacto clave, finalmente pude entrevistarme con el mismo Manuel Ramos, lo que me facilitó algunos detalles sobre su estadía en Praga y sobre las circunstancias de su traducción y de su publicación. Eso me llevó a intentar indagar en otro archivo, el de la Radio Checa, para ver si no se conservaba algo relacionado con las emisiones en guaraní de los años 80. Algunos documentos o hasta grabaciones de los programas. Imagínense lo que sería conseguir las grabaciones en guaraní de los años 80. Y aquí me llevé otra decepción. A pesar de que la Radio Checa dispone de un archivo sonoro muy rico, las emisiones en guaraní nunca se grabaron. Y es aún peor. El archivo documental no sobrevivió su traslado en el año 2000, cuando por motivo de falta de espacio fueron triturados todos los documentos relacionados con las emisiones al exterior de la radio checoslovaca de la época anterior a 1989. Gracias a esta visita al traductor también llegué a saber de la nueva edición de su obra completa, publicada por Arandurá en 2016, que incluye 3 traducciones más 3 libros originales de este autor. Bueno, conociendo todo esto, podemos constatar que estamos ante una de las pocas traducciones al guaraní que carecen de motivación didáctica o planificadora. Por cierto, la falta de afán estandarizador y el desafío de tratar un tema bien diferente de los temas habitualmente tratados en la literatura en guaraní, que requirió del traductor un esfuerzo considerable, hace el texto sumamente interesante también desde el punto de vista lingüístico. La motivación principal fue entonces política e ideológica. Según la afirmación del traductor, la propuesta de hacer y publicar la traducción fue suya, pero se encontró con un igual interés político e ideológico por parte checa, que quiso difundir la obra de Fučík a mayor cantidad de lenguas y ámbitos posibles. Esta motivación se extiende como un hilo rojo en el prólogo del traductor escrito en guaraní, Oikuatiamo Ñevape, que podemos ver aquí. Una buena parte de esta introducción está dedicada a señalar los paralelismos entre el nazismo, el imperialismo norteamericano y el régimen de Alfredo Stroessner, y entre la suerte de Fučík y la de los prisioneros políticos, sobre todo los miembros del Partido Comunista Paraguayo ejecutados por el régimen. También menciona el tema de los criminales de guerra nazis que encontraron cobijo en el Paraguay stronista. La traducción debía servir entonces para dar a conocer en Paraguay el personaje de Fučík en el sector monolingüe o con preferencia en guaraní, ya que otros sectores podían servirse de las traducciones argentinas en castellano, por ejemplo. Y en primer lugar, mediante las emisiones de la Radio Praga, puesto que la traducción se leía durante los programas en guaraní. Esto recuerda la finalidad de los primeros textos modernos en guaraní y los mencionados periódicos de Guerra de la Triple Alianza, que debían ser leídos en voz alta a los analfabetos monolingües en guaraní, como bien describe Lustig. Pero hay que pensar también en el valor simbólico de guaraní y su afinidad con los grupos oprimidos, disidentes y subalternos dentro de la sociedad paraguaya, como señaló en su excelente ponencia el primer día de este simposio Elodie Blestl. Había una afinidad natural entre los comunistas paraguayos y el guaraní ya por el mismo hecho de que el guaraní es la lengua por excelencia de los sectores populares, los sectores en los que se apoyan, los que defienden y a los que se dirigen con su mensaje político. La relación del régimen stronista con el guaraní era siempre ambigua y aunque no es posible decir que el régimen fuera abiertamente anti-guaraní y durante esa época se pueden encontrar fenómenos que hasta resultaron favorables a él, es posible encontrar situaciones y contextos donde el uso de guaraní adquiría un matiz político anti-régimen. Por ejemplo, el guaraní fue estrechamente relacionado con algunos movimientos populares adversarios del régimen, como las ligas agrarias cristianas, que promovían en los años 70 la primera alfabetización sistemática en guaraní en algunas escuelas rurales
pero estando la iniciativa fuera del sistema oficial y asociada con los movimientos campesinos, pronto atrajo sobre sí una persecución política, como se puede leer en los libros de Meliá o de Telesco. El historiador Nixon piensa que el carácter político de la lengua guaraní fue aumentado también por el hecho de que existían transmisiones diarias en guaraní de la radio Habana y de la radio Moscú, y escucharlas fue considerado un comportamiento subversivo. Como hemos visto, en los años 80 también había transmisiones en guaraní de la radio Praga. Pasemos ahora al libro mismo. Como ya hemos mencionado, el libro comienza con esta introducción en guaraní del traductor, sumamente interesante, ya que es un texto original. Sigue la mencionada traducción del poema de Pablo Neruda, después la traducción de la introducción al original de Gustav Fučíkova, que es Desteñendota, y después la traducción de la misma obra, ¿no?, que forma, por supuesto, la mayor parte del libro. El siguiente análisis lingüístico vamos a hacer desde la perspectiva normativizadora, centrándonos en los fenómenos de contacto, ya que el contacto con con el español es, por supuesto, el mayor desafío para la estandarización del guaraní. Primero vamos a ver lo que podemos llamar el grado de hispanización léxica. Para dar una idea general, el rápido recuento ha arrojado los siguientes números. Llama la atención la cantidad doble de hispanismos en el texto original, o sea, en la traducción del traductor, que llega casi a 17%, en comparación con las partes traducidas, alrededor de 7-8%. Es signo de una búsqueda más cuidada de los equivalentes en guaraní a la hora de traducir. La comparación con la literatura original en guaraní, tal como la ha analizado Lustig, señala que en este aspecto nuestro texto se sitúa en el medio. Podemos ver aquí porcentajes de algunas obras emblemáticas en guaraní, empezando por un extremo por Lino Trinidad Sanabria, famoso por su afán purista, y bueno, terminado en otro extremo por Nelson Aguilera, por ejemplo. Hay que decir que son porcentajes mucho más bajos de lo habitual en la lengua oral, para lo que también tenemos algunos números en la siguiente imagen. Eso se puede notar tanto en los textos que tienen una relación directa con la lengua oral, siendo transcripciones o discursos, como por ejemplo en los relatos de los campesinos paraguayos reunidos en el libro Coqueguara Rembiasán, o como en los textos destinados a ser leídos en voz alta, como es el mencionado periódico Cacique Lambaré, como lo ha analizado otra vez Lustig. Si analizamos el habla de los hablantes paraguayos bilingües, vamos a llegar a unos porcentajes mucho más altos. Por ejemplo, las muestras del habla recogidas en el volumen de comentarios del Atlas Lingüístico Guaraní Románico, la parte de sociología, muestran el porcentaje de hispanismos entre un 23 y un 54%, ¿no?, en los discursos en guaraní, siendo al promedio de este pequeño corpus un 47,6%. A diferencia de la literatura original en guaraní, donde la introducción de los hispanismos a menudo obedece también a cuestiones del estilo, como fue observado por Lustig, la presencia de los hispanismos en un discurso guaraní representa un lenguaje más popular. El discurso puramente en castellano es representación de un lenguaje autoritario, o sea, se trata de un acercamiento a la realidad lingüística paraguaya. En la traducción de Fučík, ajena a esta realidad paraguaya, prevalece el motivo referencial para estos préstamos hispanos. Bueno, vamos a pasar ahora al comentario del lenguaje utilizado en diferentes planos. Empezamos por el sistema ortográfico. El sistema ortográfico usado en la traducción es un compromiso entre la ortografía fonológica moderna, generalmente usada en la actualidad, y una ortografía tradicional influida por los usos ortográficos españoles. El abecedario usado en la traducción tiene 29 letras, 4 son dígrafos. Aquí se puede ver el sistema.
Es un sistema fonológico relativamente coherente, salvo en los siguientes casos, cuando una letra puede tener dos valores en palabras autóctonas. Es la letra Y, que representa tanto la vocal central como la palatal sonora Y. Y aquí podemos ver, por ejemplo, bueno, el ejemplo muy ilustrativo de Tagira. La letra U con diéresis, que representa tanto la vocal nasal como el elemento labial en la oclusiva labializada, en las secuencias we, gui, gu, como se puede ver en los ejemplos. Y la letra U, que representa tanto la vocal oral como la letra muda en las secuencias ge, gi, por ejemplo, ñimungetau. Si consideramos también los hispanismos que parcialmente conservan la ortografía original, la letra G puede tener, aparte de la oclusiva velar G, el valor de la fricativa velar G, como sucede en castellano mismo. En los hispanismos aparecen también otras lenguas, como estamos acostumbrados también del guaraní actual, no incluidas en el abecedario guaraní con su valor original de castellano, entonces J con el valor de G, D con el valor de D, L con el valor de Y y F con el valor de F. Curiosamente, la letra Y aparece también en los nombres propios checos, donde, como por ejemplo aquí vemos una adaptación de un nombre propio, un topónimo checo, donde coincide con el valor en que esta letra tiene en la ortografía guaraní moderna, o sea, una fricativa palatal Y. En cuanto al uso del acento gráfico, el traductor trata de seguir el uso moderno, o sea, no marcar el acento normal del guaraní, o sea, en la última sílaba y marcar otras posiciones, pero hay bastante incoherencia en este aspecto, como se puede ver en los ejemplos, que son, digamos, palabras iguales, pero escritas de manera variable. Um, Continuamos con el tema ortográfico en relación con el tratamiento de hispanismos. Los hispanismos se adaptan ortográficamente con bastante coherencia en cuanto a las letras que representan fonemas con equivalentes cercanos en guaraní. El resultado trata de reflejarle la pronunciación normal y corriente paraguaya. Se trata de la letra B, que es sistemáticamente reemplazada por la letra V. Hay muy pocas incoherencias en este aspecto, es realmente sistemático. Luego las letras C y Z son reemplazadas por la S, la letra C seguida por A, etcétera, y por supuesto por K. Y se aplican también otros cambios para reflejar más fielmente la pronunciación, por ejemplo, la H muda de suspendida, se suspende la D final y también se reducen los grupos consonánticos, aunque aquí con ciertas incoherencias. A veces hasta se llega a soluciones no adecuadas cuando textil no se transcribe como textil, que sería probablemente más lógico, sino como textil. Llama la atención que el mismo procedimiento es aplicado también a los nombres propios. Este procedimiento es relativamente natural en el caso de los topónimos, cuando los más frecuentes se suelen adaptar también en otras lenguas, conviviendo topónimos menos frecuentes con topónimos menos frecuentes no adaptados. La adaptación de los antropónimos ya es algo menos común, aunque en cuanto a los nombres de pila sí hubo una tradición de su adaptación en las traducciones que hoy en día ha sido abandonada en la mayoría de las lenguas. Ciertamente la adaptación más sorprendente es la de los apellidos. Sin embargo, hay que decir que se trata de un procedimiento tradicional en la literatura en guaraní. Entonces, aquí vemos diferentes ejemplos aplicados, donde tenemos aplicados los mecanismos que he mencionado hace poco. Por supuesto, también aquí llegamos a algunas incoherencias, sobre todo es el tema de la H, que a veces se suspende hasta en los topónimos, los nombres propios, donde en la lengua original se pronuncia, como por ejemplo Hiroshima o Hitler o bueno, pero hay otros donde sí se mantiene y así refleja mejor la pronunciación original.
De todas formas, bueno, los nombres que de alguna manera están relacionados o adaptados al español, no presentan tantos problemas. Sí que cuando los mismos procedimientos se aplican a los nombres propios de origen no español, cuyo valor fonético se interpreta desde la perspectiva española, esto lleva a veces a suspender o sustituir letras que representan fonemas existentes en guaraní, como por ejemplo es la mencionada glotal H, y esto da a veces resultados más alejados de lo original de lo necesario. Por ejemplo, cuando, y aquí me refiero a estos ejemplos en la última parte de la página, es por ejemplo cuando la letra C, que en checo se pronuncia como C, es sustituida por la K en vez de la letra S, que sería como el equivalente más cercano. El ejemplo es el nombre de la cárcel en la que estuvo preso Fuchik, Pancrats, que se transcribe como Pancrac, o la letra C con, bueno, ese H, ese signo diacrítico que se pronuncia en checo como ch, pero se transcribe como S en vez de ch, que por supuesto sería más cerca de la pronunciación original, o en otros casos se transcribe como K. O X, que se transcribe a veces como J en vez de KS, que sería, por supuesto, más adecuado y que vemos, también vemos una variación en esto. Bueno, um, es interesante que en algunas adaptaciones de los nombres propios, hasta se revelan, de los nombres propios checos, se revelan conocimientos, si bien no sistemáticos, de la fonética checa. Esto, por ejemplo, se puede ver en la transcripción de la J checa, que en algunas veces se transcribe, aunque no sistemáticamente, como I latina, que por supuesto refleja mejor la pronunciación original. Y eso me parece lo más interesante, se refleja parcialmente el ensordecimiento de las oclusivas finales sonoras, un mecanismo sistemático del checo, cuando la V final se transcribe como F. Por otra parte, la B final, que debería transcribirse como P, como suena en checo, se transcribe como V según la regla mencionada anteriormente, lo que por supuesto aleja totalmente su traducción del original. Bueno, vamos a pasar a algunas cosas morfológicas. En cuanto a la adaptación morfológica de los hispanismos, estos reciben todo tipo de afijos guaraníes y no hay ninguna diferencia con los procedimientos descritos en los trabajos anteriores que se han dedicado a este tema. Quisiera comentar dos temas: la aplicación del principio morfofonológico de nasalización a los hispanismos y la cuestión de límites de palabras. Bueno, en cuanto a la nasalización progresiva, que se da en las palabras con la vocal final nasal acentuada, probablemente con la mayor frecuencia podemos encontrar este mecanismo como que opera en los alomorfos de la posposición P y M. Así encontramos los hispanismos con la variante nasal como cociname, shecorazome, o betame. Por otra parte, tenemos mucha mayor cantidad de variantes no nasales, ya que se trata de hispanismos que han conservado la posición original del acento. Así, la nasalización es de hecho la medida de la integración del hispanismo. Estos otros están en la imagen. Hemos encontrado solo una incoherencia de un hispanismo integrado, sabaná, pero que aparece con la forma oral de este sufijo.
Las palabras con la N final también seleccionan la variante no nasal de la posposición. De hecho, la presencia de este fonema final señala que se trata de una palabra no plenamente integrada, ya que de otra manera la nasalidad habría aparecido como rasgo nasal de la vocal precedente, como en la palabra corazón. Bueno, tenemos los ejemplos del texto. Llaman la atención las incoherencias en la nasalización de los lexemas guaraníes, por ejemplo, el tema de Irún, donde por una parte tenemos Irundi Irume, pero que contrasta con la forma Irún-Güera y no Irún-Güera. Bueno, en cuanto a la nasalización regresiva, esa está aplicada de manera totalmente coherente. No hemos encontrado ningún caso donde se rompa la regla esperada. Tratamiento de prefijos, o sea, los límites de palabras. Aquí sí que vemos mucha más variación. Hay una inconsistencia en su tratamiento, prevalece el uso separado, lo que es el punto de vista tradicional. Los prefijos que aparecen unidos siempre son los prefijos de persona, los posesivos. Los que aparecen siempre separados es el prefijo causativo. Y en lo que encontramos variación es el prefijo reflexivo y el prefijo de negación. En la imagen podemos ver los ejemplos, ¿no? donde tenemos este trato diferente. A ver. En cuanto al plano léxico, los hispanismos léxicos, sorprende la cantidad mínima de palabras gramaticales, lo que es un rasgo bien diferente del guaraní hablado, donde las palabras gramaticales son bastante frecuentes. Aquí tengo ejemplo de los, entre comillas, artículos, la y lo, que por supuesto en guaraní no tienen las mismas funciones, sino que funcionan como topicalizador y valorizador, como ha demostrado Harald Thun. Y he encontrado solo 3 casos en todo el texto. El primer caso es la frase iba y Laporte. Luego he encontrado la indicación de la hora, las 9, o sea, todo el sintagma, pero que es un evidente error del traductor, ya que en los demás casos utiliza los numerales cardinales y el hispanismo hora de manera sistemática, salvo este único caso, o sea, peteja horama, irundija hora, o con el hispanismo dieja hora. Y también aparece la forma lomita, en cuyo caso se trata de forma lexicalizada, como ya había advertido Lustig y Thun, donde lo de los ha perdido su valor plural que se le había dado a veces en la bibliografía. Pasamos a otro tipo de palabras gramaticales, conjunciones. Hemos encontrado solo 3 conjunciones españolas. Otra vez es una, digamos, reducción de lo que normalmente se encuentra en el guaraní hablado. Esas 3 son pero, sino y ni. Y aquí vemos los ejemplos de las frases en los que aparece. Es interesante que también aparece la variante autóctona viña. Bueno, en cuanto a palabras léxicas, que básicamente podríamos dividir en el texto entre los integrados y las, digamos, innovaciones del autor, o sea, préstamos instantáneos. Los primeros reúnen los rasgos como la adaptación lingüística. Se puede ver en la imagen la lista de los más frecuentes en el texto. Y bueno, otro rasgo de esta integración es la difusión social, por ejemplo, que puede ser comprobada por su presencia en los diccionarios o en otros textos. En general es posible decir que el autor procura usar sobre todo estos préstamos establecidos y más bien evita sus propias innovaciones. Bueno, como el tiempo corre, bueno, no voy a pararme más en estos préstamos y voy a pasar al caso especial dentro de los préstamos integrados, que son los numerales. En la literatura tradicional en guaraní
Se suelen usar los numerales originales hasta Irundí más Po para 5, y a partir de allí se prefieren los hispanismos, digo en la literatura tradicional. Gráficamente adaptados según conviene, por ejemplo, no sé, 50, 5. Y el traductor de nuestra obra, sin embargo, se desvía un poco de este uso tradicional porque propone neologismos guaraníes hasta el número 10, con la excepción de 9, donde utiliza el hispanismo, y solo a partir de ahí usa hispanismo. En comparación con los neologismos modernos, ofrece soluciones bien diferentes. Y la verdad es que estas soluciones yo no he encontrado en ningún otro libro, otra gramática. Entonces, si a alguien le suena, le agradecería el dato si de verdad se trata de neologismos de este traductor, o si es un sistema, digamos, que aparece en algún otro autor anteriormente. Bueno, digamos, de estos neologismos que ofrece el traductor, probablemente el caso más interesante es el caso de la palabra pocoin, que él usa con el significado de 10 junto al hispanismo que ya hemos visto en un ejemplo anterior, 10 hora, y que sin embargo en el sistema actual, digamos en el guaraní que se trata estándar actual, pocoy se utiliza con el significado de 7. Bien, otros números son un poquito más complejos. Por ejemplo, para el 6, Peteipo Petén, Peteipo Mocoy, Peteipo Arimbo Japé. Para 8, 9 ya hemos comentado, y 10. Bien. Eh, en la obra aparecen también algunos arcaísmos, o por lo menos así son considerados en varios diccionarios de guaraní actuales, como son las palabras amotarenú, enemigo, cuarepotillú, oro, o marandeco, historia. Para todos los conceptos parece tenemos palabras más recientes que se promueven actualmente. En cuanto a los neologismos, podríamos dividirlos entre los neologismos léxicos y semánticos. Hay una clara preferencia por los neologismos semánticos. En cuanto al neologismo léxico, o sea, cuando también se crea la forma, entonces la verdad es que no he encontrado en otra fuente la palabra ñendotá. Otra vez agradeceré si me corrijan este dato. Los semánticos sería, por ejemplo, Uvaripolacua. Para cafetería, pueden ver que aquí el cambio semántico es bastante importante porque se refiere, digamos, a cafetería de tipo vienés, que seguramente no es la idea que surge a uno, supongo, cuando escucha la palabra Guaripolacua. O, bueno, luego la palabra Iberacua usada para campo de concentración, que sin embargo en el texto convive también con el hispanismo, que pueden ver como otro ejemplo. Muy bien, y ya paso a las conclusiones. Creo que este texto, esta traducción es una contribución importante al proceso de la formación del guaraní literario, sobre todo por su origen temprano, en los años 80, y por tratar un tema muy diferente de lo que trataba la literatura y las traducciones al guaraní hasta entonces. ¿Cuál es el potencial de este texto en cuanto a la función estandarizadora? Por cierto, en esto aludo a la propuesta del Círculo Lingüístico de Praga, o sea que para codificar una lengua estándar lo más adecuado sería usar el corpus de literatura de los últimos 50 años. Bueno, hay puntos favorables, como hemos visto, y hay otros menos favorables. En su favor habla que no se aplica un purismo exagerado y que el traductor tampoco sucumbe a los hispanismos. Las influencias españolas son, por supuesto, como ya hemos dicho, el mayor desafío para el guaraní estándar.
eh, y que usa en primer lugar solo aquellos hispanismos bien establecidos y aprovecha más bien arcaísmos o neologismos semánticos. La traducción se enfrenta a una temática bien diferente de lo habitualmente publicado en guaraní, así que podemos verlo como un enriquecimiento importante. En su contra habla un sistema gráfico al que falta dar unos pasos más para librarse de toda la influencia castellana y convertirse en una escritura fonológica coherente. Demasiada variación en cuanto al uso de acento gráfico y sobre todo en cuanto a los límites de palabras. También es un punto en contra, ya que la coherencia del sistema es uno de los rasgos necesarios de una lengua estándar. Y con eso ya termino. Doy muchas gracias a Guillobeté, a todos ustedes y también a las personas que me ayudaron en esta búsqueda sobre el contexto de esta traducción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lenka, por esta exposición tan interesante, tan clara, tan organizada. Abrimos, creo que tenemos unos minutitos para hacer preguntas y comentarios. Así que, si alguien... Mario, levantaste la mano. ¿Estás silenciado? Ahí está, ahí veo, me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, buenísima la exposición y sumamente interesante el trabajo. Pero efectivamente varias cosas a visión de... primero que como editor, así medio copyleft, si edité el reportaje al pie de la horca, digamos, esas Es muy, ediciones que no han registrado. Así que, es muy intermitente Sí, Mario, no sabía si era... se te escucha muy entrecortado. Bueno, si querés, Rodrigo, seguís vos hasta que Mario pueda reconectarse. Hola. Ahí está, ahí Hola. volvió. Sí, Bueno, no, quería decir justamente que tengo una especie de unidad afectiva con la exposición de Lenka porque, bueno, por un lado, en mis inicios como editor, en esos emprendimientos que tenía con compañeros de la facultad, militantes y espacios así ligados ahí de múltiples grupos, hicimos una pequeña editorial y editamos justamente el reportaje al pie de la horca de Fuchik. Y entonces, bueno, me acuerdo, fueron solamente dos libros que editamos, La Revolución Permanente de Louis Ben Said y Reportaje al pie de la horca de Fuchik. Fueron los dos libros que editamos en esa experiencia que hicimos una vez ¿y en la aparece en facultad las con una pequeña ediciones o editorial, no? ¿no? Y eso por un lado. Y por otro, que justamente es la historia un poco del el exilio paraguayo. Mi padre fue presidente de la Casa Paraguaya de Rosario, ¿no? Que era un ambiente que estaba coordinado por la izquierda, por el PC paraguayo en Argentina, digamos, era muy fuerte. Y bueno, allí en la biblioteca Manuel Ortiz Guerrero de la Casa Paraguaya Rosario había muchos de estos libros, de estas traducciones que se hacían en el extranjero, ¿no? De escritores, de intelectuales paraguayos vinculados al Partido Comunista. Y no lo conozco a Ramos, pero sí sé que hubo muchos compañeros, hubo muchos militantes del PC paraguayo, del PCP, que trabajaron en textos de difusión, en textos, digamos, de adaptación, y que tienen una lógica, y una lógica fundamental que era la línea misma dentro del Partido Comunista en relación con el guaraní. Como conté en otro espacio, mi papá era un orgulloso hablante del guaraní y era un hombre, digamos, con una educación que lo hizo bilingüe desde siempre, ¿no? Era hábil en ambas lenguas y la línea de los militantes comunistas estaba muy vinculada al uso del guaraní. De hecho,
siempre quedó como en el anecdotario una gran discusión que tuvo José Asunción Flores con Oscar Cray, que no hablaba guaraní, ¿no? En donde Oscar Cray defendía el no uso necesario, digamos, del guaraní y la educación de los compañeros en el español, lo cual terminó con un sillazo de José Asunción Flores en esa reunión del Comité Central. Y quería decir que hubo varios intelectuales, uno de ellos el escritor Carlos Garcete, que tradujo del francés, este, y Félix de Guaraña tradujo varios textos de poetas presos del franquismo, como Marcos Ana, Ye Corazón Corapú, me acuerdo, ¿no? Mi corazón es patio, es un poeta que estuvo como 30 años presos en las cárceles del franquismo, y había una pequeña editorial, casi una cartonera, no es casual, ¿no? Carlos Martínez Gama también editaba en cartoneras, que se llamaban Cuadernos de Literatura Popular, donde qué sé yo, Félix Guaraña tradujo hasta la teoría de la relatividad, ¿no? Eh, o sea, era una línea muy racionalista, era un guaraní muy, en el caso de Félix de Guaraña y Carlos Garcete, y también, bueno, en la Casa Paraguaya, el primer profesor de guaraní que hubo fue Martínez, Víctor Martínez, que fue uno de los eh, combatientes de la guerra, uno de los milicianos de la guerra civil española, sobre la que, bueno, eh, se han escrito varios libros, digamos, sobre los milicianos, historiadoras como Caballero hicieron libros sobre, o hay otro libro sobre, de hecho creo de uno de los milicianos que sobrevivió en Francia, que es Vera, eh, sobre la performance, digamos, la lucha de los milicianos en la resistencia francesa, con Emiliano Paiva Palacios, etc. O sea, fue una línea dentro del PC paraguayo el uso del guaraní, y me parece que no era tanto una cuestión comunicacional para decir hay que comunicarse con los compañeros que solamente hablan guaraní, porque la diglosia paraguaya hace que eh, la gente, inclusive los hablantes de guaraní, no lean en guaraní. Es más que nada un hecho intelectual, era una marca. El Víctor Martínez, yo heredé su biblioteca porque su hija Mariadela Martínez fue muy amable conmigo y fue una gran amiga. Era un lector inmediato, podríamos decir que no lo leía nadie, a León Callaghan, y ella tenía las revistas de su padre que publicaba en México el Instituto de Antropología de México, ¿no? Entonces, era una línea dentro del PCP, y me parece que eso está bien claro. Y la Sociedad de Escritores Guaraníes justamente la fundó Félix de Guaraña, y creo que está dentro del marco de la línea del PC y en las bibliotecas de las casas paraguayas, no la Casa Paraguaya de Buenos Aires, que es muy de derecha, pero supongo que debe haber algo en el Deportivo Paraguayo, en la Casa Paraguaya de Córdoba, en la Casa Paraguaya de Rosario, si es que no ha habido. Y en Paraguay creo que uno de los más conocedores de eso es Víctor Jacinto Flecha, sin lugar a dudas. Bueno, nada, es solo eso. Gracias por el trabajo, la verdad que es muy interesante. Muchísimas gracias por toda esa información. ¿Cómo se llamaba tu editorial que publicó esa versión de castellana de Fuchik? Mario, no, no se me escucha. Bueno, Ah, bien. quizás te escuchó una cosita porque claro, sé que tenía algunas. Ahí volvió. Mm, mm. Hola. Hola Mario, Sí, ¿cómo se llamaba tu editorial que publicó la versión castellana de Fuchik? No, la edición era una edición partidaria trotskista, que se llamaba Pluma, Ajá, pero es casi como muy menor. No creo ni que en mi biblioteca esté todavía. Creo que ya. está
La edición de La Revolución Permanente en América Latina la debo tener por ahí de Logud y Ben Said, que tenían seudónimos. O sea, es un escrito de los 70 de la Ujú, Cuarta Internacional. Y el de ujú, Fuchik, voy a ver si consigo alguno, algún amigo mío puede que tenga algún ejemplar ujú. todavía. Pero Y sí, eso sí, la verdad que es un es texto estando en significativo. Rosario, ¿sí? Estando en Rosario o donde se publica. Lo publicamos en Rosario, en la Ajá. UNR, Ujú, y el grupo que formaba parte de esa experiencia éramos todos de un grupo de historia que se llama CEAL, Centro de Estudios de América Latina, y ahí yo publiqué mi primer libro con mi hermano Carlos, ujú, es un libro dedicado a la obra de Rafael Barrett, que se ujú, llama El proximismo libertario en la era del Paraguay liberal. ujú. Bueno. Muy bien, gracias. Gracias. No, es que pregunto por estos detalles porque he encontrado por allí también un dato sobre una edición en Santa Fe, Argentina, de 2003, pero luego no he encontrado más información, entonces no la incluí en la lista porque no pude comprobar la existencia de esta edición, pero seguramente hay más de las que yo Yo le voy a encontré. Bueno. decir a mi compañero, a Pablo, que era parte también del consejo editorial, seguramente él va a tener su chico que es de historia también del CONICET, eh, que estudia Luis Franco, otro poeta Mm, comunista. Él debe tener alguna. Yo le voy a pasar también mi correo a Rodrigo para que se lo deje y estamos en comunicación. ujú. Bueno, gracias. Ay, Gracias. disculpen. Bueno. Gracias, Mario, por todos tus aportes para entender un poco el contexto en el que surge esta traducción. Creo que Rodrigo también quería hacer una pregunta. ¿Qué tal? Sí, más que una pregunta, un comentario nada más al pasar. Wikimedia, esto es muy cortito. Bueno, es sumamente interesante lo que compartiste, Lenka. Me quedé pensando en esa cuestión de los neologismos por un lado y por otro lado lo de las adaptaciones ortográficas que, bueno, en algún momento Mario Castells hizo también una revisión de la literatura de Carlos Martínez Gamba y me recordaba a la determinación de Carlos Martínez Gamba de no adecuarse al alfabeto que proponían los intelectuales asuncenos con la revista Ñemetún, sino que él decía, yo tengo mi propia lógica bueno, de nativización de los hispanismos, y entonces se despachaba con eso y tenía y creo que era un poco más coherente que en estas traducciones, pero se acercaba bastante y resulta muy curioso porque de nuevo es esto de, más allá de las operaciones políticas con la lengua, que lo recorriste muy bien ahí con el electronismo y el uso demagógico, como más allá de eso el pueblo es el que habla la lengua, es la gente común la que habla la lengua y se la reapropia y lleva adelante operaciones que no son necesariamente operaciones coordinadas entre grupos de intelectuales, sino que son del hacer cotidiano que llevan a reapropiarse y a reafirmar su forma de emplear la lengua, ¿no? Más allá de eso, bueno, actualmente tenemos otras cosas de gestión de política lingüística que hace que se vayan generando tensiones también que propone la academia, que proponen los ateneos que proponen alguna especie de grupos de militancia lingüística del guaraní tradicional que pululan por Facebook, que me encontré con varios, que son Ujú, curiosos porque tienen su propia ortografía también y discuten con estas propuestas oficiales. Bueno, eso por un lado, como comentario, y último comentario todavía más cortito, el tema de la numeración. Justo revisaba acá en el libro este que presentamos recién, yo le dedico 3 páginas a una revisión sobre, claro, Narciso de Recolmán también emplea el poco amo ese, que para ujú, decir 7, por ejemplo, que él lo ujú, recupera de los jesuitas,
pero también en ese momento, en dos o tres libros que circulaban en la época, en 1910, 1915 más o menos, se proponían modelos de numeración, ¿no? Modelos de numeración en guaraní. Y Rubén Barreiros ahí en algún momento hace una revisión de eso, que es un artículo también cortito, sumamente interesante, que anda circulando por la web. Pero Ujú. resulta curiosa la propuesta que hace este traductor, ¿no? De PTI Po. Eso no, eso ya es como sobreabundar en detalles, ¿no? Pero Ujú. bueno, eso es como comentario de nota al pie prácticamente. Al margen. PTI Po, sí. PTI Po no, una mano. Gracias. Ujú. Gracias. Bien, gracias, Rodrigo. No sé si hay más preguntas. No, si no, voy a aprovechar yo también para hacer una pregunta, bueno, pensando también en todas estas operaciones sobre la lengua, la variedad, el registro que se utiliza. Si tenés alguna hipótesis respecto a cuáles fueron los ámbitos de circulación de esta traducción, qué lectores postulaba esa traducción. Bueno, la verdad es que no tengo como datos comprobados sobre, digamos, el destino de los ejemplares que se imprimieron. Creo que la tirada fue, tampoco he encontrado, digamos, dato exacto, pero según me comentaron, creo que la tirada fue alrededor de 1000 ejemplares. Em, yo he encontrado algunos en las bibliotecas checas, porque por supuesto hay ciertas bibliotecas que tienen ese derecho a recibir un ejemplar de todo lo publicado. Entonces, hay como 4 ejemplares en las bibliotecas checas. Luego, cuando busqué así por las bibliotecas por el mundo, la verdad es que no la encontraba. Yo creo que servía sobre todo para lo que yo comenté, o sea, que se leía en esos programas en guaraní en la radio. Ah, Supongo que sí, que algunos ejemplares se han llevado a Argentina, probablemente algunos ejemplares así clandestinamente pudieron entrar el Paraguay. Seguramente algunos ejemplares tenía también, bueno, conservaba el traductor, pero la verdad es que no estoy segura si ha tenido realmente una circulación el libro como, digamos, objeto físico, ¿no? Si realmente ha llegado a sus lectores. Probablemente más bien se quedó, como comentó un poco Mario, probablemente se quedaba así en los círculos de estos exiliados comunistas paraguayos y creo que eso, sobre todo durante la época de Stroessner, probablemente no tenía una mayor difusión entre los lectores paraguayos. Entonces, sobre todo les llegaba por la radio, los que tenían la oportunidad de escuchar la radio, y sé que se escuchaba, ¿no? Eso tengo algunos, digamos, testimonios de que estas radios sí que se escuchaban en Paraguay, estas emisiones internacionales. Por supuesto, mucho más Radio Habana o la Radio Moscú que la Radio Praga, también por el tiempo, que fue relativamente breve el periodo, pero bueno, así es como llegó a sus, digamos, más bien oyentes que lectores. Bien, muchísimas gracias, Lenka. Un placer escucharte. Llegamos entonces al final. Eh, Rodrigo, no sé si querés decir, tenés preparadas algunas palabras. Veo que está el decano también acompañándote. Llegamos al cierre de esta tercera edición de este workshop internacional. La verdad que sumamente
fructífero todos los debates, los diálogos. Creo que nos hemos quedado, no nos ha alcanzado el tiempo en muchos casos para preguntar, para comentar, para discutir ciertas cuestiones. En todas las mesas sucedió eso, digamos que no tuvimos tiempo para los recesos que estaban previstos inicialmente en el programa, fueron ocupados todos con discusiones, así que celebro eso y celebro también la posibilidad de poder interactuar así con, con todos estos distinguidos investigadores que abordan lo guaranítico desde distintas perspectivas. Pensaba también que este tercer workshop de una u otra manera marca una agenda respecto a la investigación en este amplio eh, campo de estudios guaraníticos en varias direcciones, en lo que tiene que ver con eh, la, la incorporación de las lenguas en el ámbito formal, la cuestión de políticas lingüísticas, todos los trabajos que se presentaron, que o sea, son planteados desde perspectivas etnográficas, antropológicas también, que plantean la necesidad de todas estas políticas de tipo horizontal, si se quiere, y que reconocen también el importante rol de la agencia de los mismos hablantes y de las comunidades en torno a las lenguas y a su cultura. Así que bueno, en lo personal me quedo con todos esos aportes. Muchas gracias, Silvina. Lujo de presentadora y moderadora también en esta última presentación, esta última conferencia. Gracias a Lenka y gracias a todas las personas que se sumaron eh, como conferencistas, como expositores, presentadores, moderadores, todo el comité académico, es una lista de personas que estuvieron ahí detrás de todo lo que es el proceso de organización y que, bueno, engalanaron, vamos a decirlo como se me burlaba Javier Viveros el otro día porque dije engalanará este evento, esta palabra tan rara, pero que le da un toque de distinción. Y comparto la reflexión de Silvina sobre poner en agenda la cuestión de los estudios en torno al guaraní, estos estudios críticos, reflexiones que nos llevan a pensar qué estamos haciendo en torno y con la lengua. Y, y sobre todo porque vemos que la lengua está avanzando a pasos agigantados en otros medios por ejemplo, los medios digitales, que nos quedamos con la deuda en este workshop, era la esperanza de poder hacer algo, pero como dijimos, la mesa redonda sobre tecnologías digitales quedó casi en el tintero porque no nos dieron los espacios, es decir, tuvimos demasiadas propuestas y una mesa de ese tipo llevaría toda una mañana, ya pasó en el workshop anterior, y bueno, tuvimos que aplazarlo por el momento, pero en cualquiera de estas semanas va a salir algo parecido. Y tengo acá un visitante de lujo que quiero contextualizar un poco. Es nuestro decano saliente, José Luis Guillén. Este, si no me equivoco, es el último día de la gestión de José Luis Guillén. Y el dato de color y creo que la distinción que otorga que esté el presente acá en este momento es que cierra, estando él, su gestión con este evento cuando el primer workshop, el 2017, él lo inauguró directamente, así que es todo un gesto, casi es un arco del éxito de gestión, porque es un amigo, amigo nuestro, y con él hemos logrado realizar un montón de actividades, con lo que le estamos muy agradecidos. Así que, José Luis, bienvenido de nuevo y te cedo el micrófono si querés Sí, también. solamente para agradecerles, en particular a Silvina y a vos, todo el esfuerzo de la organización recayó sobre ustedes, pero también a todos los que han participado y como bien dice Rodrigo, han engalanado las jornadas, ¿no? Por lo que supe, incluso el abordaje se ha sumado en alguna medida desde la ciencia de la educación a este workshop. eh, Se van indudablemente extendiendo cualitativamente las perspectivas, se van profundizando. eh, Sigue teniendo
aceptación y participación por parte de quienes trabajan esta temática. Así que hay que mantener la motivación y seguir en el tiempo, ir avanzando con el abordaje de nuevos conocimientos, con el debate. Para eso está la universidad y yo verdaderamente estoy muy contento de que se hayan desarrollado estos tres workshops durante mi gestión. Siempre he apoyado este tipo de actividad académica, aunque no he aparecido públicamente, no he hecho prensa en tal sentido, pero ustedes saben que siempre estuve respaldando estas actividades. Bueno, nada más, me alegro de que haya resultado, las jornadas han sido un éxito y bueno, desde otro lugar seguramente seguiré compartiendo y apoyando iniciativas de esta naturaleza. Bueno, nada más, les agradezco la participación, en particular a ustedes dos, Rodrigo y Silvina, por la organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Decano, José Luis. Muchas gracias. Indudablemente que sin el apoyo institucional no hubiera sido posible este tipo de eventos. Así que bueno, celebro también eso. Muchísimas gracias por el apoyo de todos estos años, que también marca la importancia de las universidades para generar y marcar agenda también respecto a ciertas temáticas que a veces quedan relegadas. Quiero invitarla, Silvina, a Alejandra. Alejandra, ¿querés compartir unas palabras? Te veo conectada ahí desde el bus, parece en tránsito. Está silenciada, me parece. No sé si va a poder. No, 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 no. bueno, la timidez del viaje, ¿no? Ignacio, Este, no sé si está. no, a Ignacio no lo veo, parece que se desconectó de Ignacio, no sé si tuvo alguna. Pero sí quería, bueno, en definitiva, para redundar los agradecimientos y cerrar, nosotros tenemos la mala costumbre, vamos a decirlo así, de planificar ediciones a partir del primer workshop. Cuando se cerró el primer workshop, surgieron ediciones de los trabajos. Lógicamente no hacemos actas de congreso ni nada de eso, sino proponer que se reformulen los trabajos a partir de lo debatido y hacer una revisión cruzada entre pares, como para ir generando este diálogo, esta dinámica, ¿no? de intercambio y sí, profundizar conocimiento, puntualizar, y refinar la puntería, podemos decir. Y han salido volúmenes muy valiosos. En el 2017 el workshop nos dio como fruto un dossier complejo de la revista Estudios Paraguayos, que coordinaron Alejandra Vidal y Ignacio Telesca, que después eso devino en el primer libro del workshop, que va a ser Historia y Lingüística Guaraní, publicado por SB Editorial. Como ya es una casa amiga, entonces el segundo workshop nos dio como fruto este libro que presentamos el miércoles, que es Lenguas y Mundos Guaraníes. Siempre, de nuevo, en torno a los trabajos que se presentan, haciendo una selección también de inéditos o de textos que se pueden recuperar. Y de nuevo, la intención, el espíritu de este workshop es que podamos intercambiarnos los textos definitivos y lo aprendido en torno a esto, y generar capítulos, o así sean artículos breves o más extensos, o traducciones, o reflexiones tipo ensayo, y que se conviertan en un volumen recopilatorio que sea un aporte ya material, ¿no? Saltando esta cuestión volátil de la virtualidad y lo digital, tener un aporte material por el mal de archivo, y que podamos palparlo y compartirlo, y que signifique sumar, ¿no?, al conocimiento en torno a esto, a cómo pensamos el guaraní ya en el siglo XXI, con sus complejidades, con sus cambios, con sus transformaciones, que es lo que estamos nosotros atestiguando en todos estos encuentros que tenemos, jornada a jornada y casi minuto a minuto. Así que casi convocatoria abierta para las autores, conferencistas,
nosotros esperamos con los brazos abiertos sus trabajos, y les proponemos y los invitamos a enviarlos y conformar este volumen que puede ser un dossier de revista científica y ver si hay alguna revista que lo acepta, pero sobre todo ser un volumen que también tenemos ese fetiche del libro, ¿no? Que a veces el libro es mejor acogido en determinados perfiles de consumidores que la revista científica, que parecen más direccionadas a un espacio académico demasiado especializado. Entonces, bueno, la invitación está hecha, podemos echar a rodar ya la bola de nieve que vayan creciendo los aportes y los aprendizajes. Y bueno, agradecerles nuevamente por haber permanecido, ahora sí, hasta esta hora, sobre todo Lenka, que está ya con una diferencia horaria importante, ya debe estar cantando el gallo. Así que quedamos sumamente agradecidos y nos estaremos Estuvo toda la viendo. tarde encima. Bueno, nos estaremos viendo, Dios mediante y todas las fuerzas mediante que ustedes quieran, de acá a algunos años, pero nos mantendremos conectados, que estos sean puentes, vínculos para, no sé, estirar proyectos, charlar y cooperando entre nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Willet. Muchísimas Que, gracias. que pasen muy bien. Hasta la próxima.